Bienvenidos a la sección de comentarios y presentaciones de libros. Libros que nos hacen repensar la paz y el pacifismo. Hoy emitimos la presentación en Oviedo del libro de Alberto Garzón, La guerra por la energía, acto organizado por la Sacabera y la Sociedad Asturiana de Filosofía. Bueno, pues vamos a empezar. Damos la bienvenida a todo el mundo a una nueva sesión de La Sacabera, que es un colectivo de pensamiento político que montamos entre el medio digital Nortes y la Sociedad Asturiana de Filosofía también. Y bueno, para quien no conozca la Sacabera, hago un resumen muy breve. Creo que esta es la cuarta sesión que celebramos. En las sesiones anteriores tuvimos como invitados a Francisco Erice, que tuvimos una sesión sobre la historia de los genocidios. Tuvimos una segunda sesión también con Noelia Bueno sobre la figura de Hannah Arendt. Una tercera sesión con Yayo Herrero sobre ecosocialismo, que realmente va a tener mucha relación con lo que hablemos aquí hoy. Y esta sería la cuarta sesión, ¿no?, que ahora voy a presentar con Alberto Garzón para presentar su nuevo libro. Habrá nuevas sesiones de la Sacabera, tenemos ya una en mayo que será sobre Michel Foucault y seguramente hay alguna más intermedia entre este momento y mayo, que podéis conocerlas cuando se anuncien tanto en las redes de Nortes y de la Sociedad Asturiana de Filosofía. Como os decía, hoy vamos a presentar este libro de Alberto Garzón con su autor, que se titula La guerra por la energía, poder, imperios y crisis ecológica, que, por cierto, por si alguien no lo sabe, aprovecho para decir que están ahí al fondo nuestras amigas de la librería Matadero 1, por si queréis haceros con algún ejemplar. Y tenemos con nosotros a su autor, a Alberto Garzón, que estamos muy contentos de que nos acompañe para presentar este libro, que es un libro muy bueno, además un gran libro, que, bueno, no sé si tiene mucho sentido presentar a Alberto Garzón porque todo el mundo le conoce, pero voy a hacer una breve semblanza. Él es economista de formación, estuvo muchos años dedicado a la política institucional, más de 11 años como diputado en el Congreso, también como coordinador de Izquierda Unida de 2016 a 2023. También más recientemente fue ministro de Consumo durante 3 años. Y este es su séptimo libro, si no lo conté mal. Sí. Que voy a leer aquí los libros anteriores que escribió Alberto Garzón. En el año 2012 Esto tiene arreglo, en el año 2013 La gran estafa, en el año 2014 La tercera república, en el año 2015 A pie de escaño, en el año 2017 ¿Por qué soy comunista? Y en el año 2019 ¿Quién vota a la derecha?, ¿no? Que quizás ya solo viendo los títulos de los libros uno podría pensar que estos libros en su gran mayoría son libros más quizás de coyuntura, de intervención política, ¿no? Y este es diferente en cierta manera, es un libro más ambicioso, de más largo alcance, ¿no?, más sesudo de alguna manera, supongo que tuvo más tiempo de preparación también. Y por último decir también que en la actualidad Alberto Garzón es investigador en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, bueno, la idea es que Alberto haga una presentación introductoria en la que destaque alguna de las ideas principales del libro, ¿no? Pues, que nos explique por qué lo escribió y cuáles son las ideas principales y las tesis principales. Y que después tengamos un rato relativamente largo para que haya intervenciones del público, para que haya preguntas y para que podamos debatir un poco sobre los contenidos del libro. Quizás haya gente que ya se lo haya leído y si no, pues en base a la intervención que va a hacer Alberto Garzón. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y todo tuyo. Muy bien. No sé si... Tienes que dejar un poco... perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias a Nortes, a la organización y por esta oportunidad de poder reflexionar aquí con vosotros y con vosotras. Muchísimas gracias pues por estar aquí, la verdad que es un placer. La verdad es que no tuve duda de aceptar la oportunidad de poder reflexionar sobre estos temas porque a mí me parece que son asuntos absolutamente cruciales para este momento y he de decir que el libro está escrito con el propósito de ser una caja de herramientas, proporcionar una herramienta para entender el mundo contemporáneo
entender muchos de los problemas que tenemos hoy en día a nivel económico, social, ecológico, y que muchas veces asistimos a ellos como espectadores o como sufrientes de manera compartimentada. Vemos lo que pasa en geopolítica con Donald Trump, vemos lo que pasa con el problema de la vivienda en nuestro país, vemos lo que pasa con los precios de la energía y no terminamos de conectar esos puntos en una narrativa. Yo humildemente intento hacer eso. El libro está escrito con esa intención. Los anteriores también, que decía David, que muchas gracias además por el elogio a los libros. Yo escribía, de hecho, algunos son de coyuntura, pero no todos son de coyuntura. Siempre tengo la sensación de que un dirigente político, por mi propia experiencia, y creo que me ha reforzado el pensamiento, la continuidad en el tiempo como dirigente político, necesitábamos leer continuamente y escribir. Por lo menos a mí me funcionaba, porque mi experiencia me decía que si yo me tiraba un tiempo, por ejemplo, porque había campañas electorales, y en este país, como sabéis, no hay apenas campañas electorales, cuando te veías todo el día de viaje, todo el día frente a los medios de comunicación, todo el día en el Parlamento, y te veías sin la oportunidad de poder leer, la sensación que yo tenía a nivel personal es que yo me fosilizaba, es decir, que me acostumbraba a decir las mismas cosas, los mismos tópicos que habían construido mi pensamiento hasta ese momento, pero que ya no podía alimentarlo. Me sentía una persona un poquito repitiendo, no eslóganes, pero sí lo mismo que llevaba repitiendo una fase, ¿no? Entonces, para mí fue fundamental el poder siempre estar leyendo, estudiando, y de hecho cuando me intentaron engañar y lo consiguieron para ser coordinador de Izquierda Unida, una de las cosas que yo puse como requisito fue tener tiempo para leer, para no convertirme en un político gris que básicamente gestionaba el día a día, pero abandonaba no una pasión solamente, sino un ejercicio de poder nutrirte de nuevas ideas que te pongan en cuestión las que tú tienes y que después las rehagas. Pues bien, ese proceso de rehacer ideas se convertía normalmente en un libro que yo encontraba útil, y espero que la gente también. Este tiene una naturaleza distinta porque ya lo escribí sin ser dirigente político, por lo tanto tiene un puntito también de libertad adicional que no es pequeño, que es bastante notable, y sobre todo porque yo le he dedicado mucho tiempo, mucho cariño y mucha energía a escribir un libro que se llama La guerra por la energía. Al menos la mía, que venía muy cansadita de la primera línea de la política, pues recuperó mucho tiempo en estos 2 últimos años, ya casi 3. Y la idea, como decía, es proporcionar herramientas a partir de conocimiento de diferentes disciplinas. Con la misma idea de no dejar comportamientos estancos, en este libro vais a encontrar, no os asustéis, física, biología, química, antropología, historia económica, economía política, ecología, un sinfín de disciplinas en las que yo he dedicado mucho tiempo, la mía, que sé que yo soy economista, pues mucho más tiempo, evidentemente, a nivel de historia vital, pero también al resto, la que me ha ayudado también de muchos compañeros y compañeras, entre otros, por ejemplo, Yayo Herrero, que participó también en echar un vistazo a los borradores y que aparece recomendando el libro como ella, pues muchos otros compañeros que me han ayudado a construir una narrativa que conecte todas esas disciplinas, de alguna manera, que nos dé una narrativa que ahora voy a intentar explicar de manera provocadora. Yo he venido a provocar también, porque además como he puesto el tiempo porque yo hablo mucho, pero sobre todo para que podamos ahora después tener esa discusión sobre algunos puntos centrales. El libro tiene un punto, no sé cómo lo has dicho, ambicioso, enciclopédico, da igual. Es un libro que a mí me gustó muchísimo escribir, pero que la propia editorial me dijo, te estás pasando. Y te estás pasando porque el libro comienza, ahora mismo el libro que tal como lo compréis y lo decidís comprar, que yo lo recomiendo, el libro comienza con el Homo sapiens, ¿no? Hace 300.000 años aproximadamente, es un tiempo prudente para retrotraerse, pero el borrador original empezaba en el Big Bang, ¿no? Entonces, como claro, el libro del origen de la energía, pues o sea, yo me vi como tengo que comenzar por aquí, pero la editorial, con muy buen criterio, no el mío, dijo, te has excedido bastante, y esto de explicarme la fusión nuclear, que igual no procede hacerlo de esa manera. Entonces, bueno, se queda con un poquito menos de ambición, pero no poca, porque empieza hace 300.000 años y tiene un propósito, no es simplemente recuperar una enciclopedia espasa y empezar a ver lo que ha sucedido, sino dar una perspectiva histórica a nuestro momento actual. Porque
nosotros hemos naturalizado el mundo en el que vivimos. Y hemos naturalizado no solo el mundo en el que vivimos, sino también los recursos que utilizamos para vivir como vivimos. Entonces, por ejemplo, en el caso de los combustibles fósiles, hemos naturalizado que están ahí. Por lo menos yo, que me sigo sintiendo joven, que nací hace 40 años, en el mundo que yo nací, los combustibles fósiles se daban como una cosa absolutamente natural y todavía son una cosa absolutamente natural, porque nuestra edad de vida, nuestra edad de media es bastante pequeña en comparación con los fenómenos geológicos, en comparación con los fenómenos sociopolíticos en la mayoría de los casos. Entonces, la idea de que nosotros vivimos en una anomalía histórica me parecía muy provocadora, pero también cierta. Nosotros vivimos en un mundo que comenzó aproximadamente hace 250 años con la Revolución Industrial, que cambió la forma de relacionarnos con la naturaleza de una forma radical. Y eso pasó hace 250 años. Pero desde hace 300.000 años a esos 250 años del último, la mayor parte de ese tiempo, o sea, todo ese tiempo, las sociedades humanas se han organizado de formas muy diversas, sociedad de cazadores-recolectores, sociedades agrarias, diferentes lugares del mundo, etcétera, pero siempre sobre una base común, que era la dependencia absoluta de la energía solar y no de combustibles fósiles. Y eso implicaba unos límites importantes a cómo crecía la economía, había una competencia entre los usos del suelo, porque todo lo que se necesitaba en las sociedades preindustriales nacía en el suelo. ¿Necesitas casas? Pues necesitas madera, la madera sale del bosque. ¿Necesitas combustible para calentarte? Sale del bosque también la madera. ¿Necesitas alimento? Que todos necesitamos alimentarnos. Tienes que cultivarlo en el suelo, en el área. Entonces ya tienes que elegir entre bosque o suelo. ¿Necesitas alimentar animales? Porque los animales son los que dan el estiércol para que haya mejor productividad de la tierra. Los animales necesitan tierra para poder alimentarse. ¿Necesitas vestir? Pues necesitas la lana, que necesitas animales por lo tanto, o necesitas la fibra como la del algodón, que también necesita suelo. En definitiva, las sociedades preindustriales tenían que decidir con unos límites muy claros. No es casualidad que los economistas políticos clásicos, los que según cualquier manual dice que comenzó esa corriente con Adam Smith y que después prosiguió con David Ricardo, Carlos Marx, etcétera, hablaran de la tierra como un factor de producción y les pareciera tan importante, porque la tierra era algo absolutamente central antes de la era industrial. Lo que ocurre es que, por unas circunstancias que en el libro se explican, y aquí no nos vamos a detener mucho, se encontró lo que algunos analistas llaman, con mucha certeza, en una metáfora muy potente, un bosque subterráneo. Y es la posibilidad de sacar energía ya no de los bosques normales, de la madera, que era lo que tenía densidad energética alta, sino de lo que había en el subsuelo. Los combustibles fósiles, en este sentido, son como una herencia. Es un tesoro que nos hemos encontrado debajo de la tierra, pero nosotros somos como el heredero, como sociedad, como humanidad, y luego entraré en los matices, el heredero despilfarrador. Porque hemos encontrado un depósito de tesoro que se ha gestado sobre millones de años y lo estamos consumiendo a unos ritmos que evidentemente no son sostenibles en el tiempo, porque es un tesoro finito y lo estamos gastando de manera muy, muy acelerada en estos últimos 250 años. Esa forma de gastar es como abrir la caja de Pandora. Hay historiadores económicos que hablan de la caja de Pandora porque el uso de los combustibles fósiles nos ha permitido unas condiciones de vida, no a todos por igual, pero unas condiciones de vida muy mejores que las que existían en las sociedades preindustriales. En millones de indicadores lo podríamos comprobar, pero también ha abierto males como el impacto ecológico, y el más conocido es el cambio climático. Entonces, nos quedamos con que el principal reto civilizatorio que tenemos por delante es cómo vamos a conseguir una sociedad que mantenga el bienestar, como mínimo, unas cuotas de bienestar conseguidas con los combustibles fósiles en un mundo sin combustibles fósiles y dentro de los límites del planeta. Ese es el reto civilizatorio. Ese es el reto, digamos, para la generación de, si las tuviera en algún momento, mis nietos o mis nietas. Es decir, cómo dentro de 100 años van a ser las economías que vivan dentro de los límites del planeta, por lo tanto no usen combustibles fósiles, pero sigan disfrutando de bienestar y de lo que nosotros entendemos como estado social, por resumirlo de ese modo, sabiendo que gran parte de ese bienestar es consecuencia de los combustibles fósiles. Me gusta poner siempre un ejemplo para no entrar en tecnicismos, pero plantearlo de una forma muy clara, porque muchas veces hemos naturalizado tanto los combustibles fósiles que no vemos ni siquiera sus virtudes de una manera clara y directa.
En la antigua Grecia o en la antigua Roma, la aristocracia podría ir en una léctica, ¿no? Podía desplazarse, era muy poquita gente la que podía hacerlo, podía desplazarse de un lado a otro sin tener que usar sus músculos, porque los llevaban, y los llevaban los esclavos. Esclavos de carne y hueso que tenían que alimentarse. Eran los que les desplazaban de un lugar a otro, de una ciudad a otra, de un barrio a otro. Se entendía muy bien que para que esa persona pudiera desplazarse y no consumir energía de sus músculos, tenía que ser otra gente la que les llevara, que era una energía que tenías que gastar en el alimento de esos esclavos. Esto, hoy en día, por los combustibles fósiles, lo hace prácticamente todo el mundo en Occidente, por lo menos, que es disponer de un vehículo privado o público que en el fondo es un esclavo energético, porque utiliza energía, solo que no es alimentaria como la de los esclavos, sino que es otro tipo de energía, normalmente combustible fósil o más recientemente eléctrica, y tiene mucha más potencia y por lo tanto pues nos lleva a lugares o más rápido o más lejos, o ambas cosas. Lo importante es entender que ha habido una sustitución de tareas que se hacían por la fuerza humana por máquinas, y que hoy, que nosotros abramos un grifo en nuestra casa y no tengamos que ir al pozo, tiene que ver con que hay máquinas que normalmente utilizan combustibles fósiles o derivados de combustibles fósiles, en tanto que la mayor parte de la electricidad todavía se genera con combustibles fósiles. Esa idea de esclavo energético es muy potente para entender la forma en la que nosotros hemos construido sociedades a nuestro alrededor y muchas instituciones a nuestro alrededor que han sido pensadas como si los combustibles fósiles fueran a durar para siempre. Y ahora el reto, insisto, es cómo vamos a pasar de ahí a otro modelo preservando los combustibles fósiles. Bien, una de las cosas que en mi época de ministro yo me empeñaba más y que, como sabéis, la polémica me perseguía o yo la perseguía a ella, como en el caso del chuletón, que bien lo recordaréis, porque lo recuerda mucha gente, básicamente no estoy apostando muy fuerte, es el intento de demostrar que el acto de consumo no era un acto neutral, técnico, no era un acto meramente técnico, ¿no? Nosotros cuando vamos a un supermercado o cuando vamos a cualquier tienda, lo único que vemos es el producto y el precio. El producto y el precio. No vemos nada más. Y de hecho, nuestras vidas cotidianas son tan agitadas que es normal que tampoco veamos tanto. Yo, por ejemplo, tengo tres niñas pequeñas. Yo cuando voy al supermercado, bastante tengo con que las tres niñas no me tiren el supermercado abajo. No me pongo a filosofar. Pero si filosofara, si tuviera la oportunidad de detenerme un momento para pensar qué hay detrás de un acto de consumo, me daría cuenta de que el acto de consumo esconde muchas más cosas que son invisibles a primera vista. Y es que cada acto de consumo esconde relaciones invisibles, que son relaciones laborales, relaciones sociales en general, relaciones ecológicas, y que eso está presente en nuestro modo de producción y consumo de una manera absolutamente brutal. Y eso es parte de la explicación de cómo funciona el capitalismo contemporáneo, no solo el actual. Por ejemplo, he dicho que voy a provocar y voy a ir a provocar. Engels escribió un libro en el siglo XIX sobre la vida de la clase trabajadora en Inglaterra, la condición de la clase obrera. Es un libro magnífico porque describe muy bien el nivel de ultraexplotación de la clase trabajadora en esa Inglaterra que era la primera sociedad que se estaba industrializando en ese momento. Y describe muy bien, además, algo que es radicalmente cierto y que hablo del libro, y es cómo el capitalismo construyó las máquinas, usó las máquinas que se estaban construyendo expresamente para ser utilizadas por mano de obra barata, particularmente mujeres y niños. Es decir, las propias máquinas estaban pensadas para abaratar, no estaban pensadas para mejorar la vida de la gente en general, estaban pensadas para maximizar beneficios y por lo tanto se diseñaban para que los niños pudieran meter sus deditos en tiempos donde el trabajo infantil estaba permitido. Todo eso aparece descrito y es absolutamente correcto. El punto que yo le quiero dar de la vuelta es que a pesar de todo eso, que los trabajadores pudieran tener ropa relativamente barata, solo era posible porque el Reino Unido formaba parte de un imperio que tenía redes coloniales donde le permitían importar cosas como el algodón o el azúcar que estaba producida en condiciones de esclavitud o trabajo forzado. De manera que podía importar algodón barato para su industria textil y vestir incluso a la clase trabajadora en condiciones más baratas de lo que hubiera sido con una industria textil en el Reino Unido. Es decir,
no solo la clase trabajadora del Reino Unido estaba súper explotada, sino que en parte se beneficiaba de la explotación de otras partes del mundo a través de las redes coloniales del Imperio Británico. Esta conexión es sumamente importante para entender que eso es una lógica del capitalismo que tiene que ver con esas zonas grises e invisibles por las cuales el acto de consumo esconde relaciones internacionales de explotación laboral y de explotación de la naturaleza. Y no es solo una cuestión del siglo XIX ni precedentemente, porque los propios trabajadores, y no solo los trabajadores, sino todo el conjunto de la población de los países occidentales, disfrutaban de café o de té endulzado con azúcar que también procedía de las plantaciones esclavistas y que por lo tanto era más barato porque se hacía en esas condiciones. Pero es que hoy la sociedad contemporánea en Occidente también se puede permitir el lujo de vestir relativamente barato por unos cuantos euros en el Primark, porque detrás hay unas relaciones laborales y de explotación ecológica que no se ven ni siquiera en el precio. De manera indirecta podrías deducir, como estoy haciendo yo aquí, que son baratos y por lo tanto esconden unas relaciones de explotación bastante obvias, pero no es algo que tú veas de manera clara, porque en algunos casos es literalmente invisible, no se contabiliza, como las emisiones de CO2 de transportar los productos de una parte del mundo hasta la actualidad. Es decir, el acto de consumo, también en términos modernos, esconde unas relaciones desiguales. En términos clásicos, relaciones de intercambio desigual, de intercambio ecológico desigual, como queramos llamarle. Es algo que tiene que ver con los fenómenos contemporáneos. El 4 de diciembre, Donald Trump se fue a la República Democrática del Congo y firmó un acuerdo de paz. El Congo es un territorio, aquella parte de África, es un territorio que ha sido bendecido o maldicho con una generosidad brutal en recursos naturales. Tanto es así que tened en cuenta que si los combustibles fósiles están mal repartidos, el carbón, el gas natural, el petróleo están mal repartidos por el mundo y que todos sabemos que el petróleo, el gas natural, pues son elementos que distorsionan la política internacional porque están en Arabia Saudí, están en Rusia, etcétera, y que eso implica muchas veces la violencia. En el caso de los llamados minerales críticos, la desigualdad en términos de asimetría es muchísimo mayor. La República Democrática del Congo tiene el 70% de las reservas mundiales de cobalto. El cobalto es un producto llamado dentro de la categoría de minerales críticos que es fundamental para la producción de productos electrónicos, como nuestros móviles, los ordenadores, pero también los vehículos eléctricos. Entonces, el cobalto es importante en términos convencionales para la tecnología moderna, pero es muy escaso y el 70% está allí. Entonces, Donald Trump tenía un interés especial en que aquella zona minera, pudiera estar pacificada, porque es una zona minera que no solo tiene cobalto, tiene otros muchos minerales similares en su importancia, como puede ser el coltan, que se utiliza para la producción de otros minerales críticos. Hace unas cuantas semanas, en una mina artesanal, fallecieron 200 trabajadores por el derrumbe de una de esas minas, y hace 3 días me llamaba un amigo que investiga en ese tema y ya son 400 personas las que han fallecido en ese derrumbe de la mina, en ese caso era el coltan. Lo importante es que Donald Trump, cuando firmó el acuerdo, que por cierto es muy llamativo, porque cuando te metes en estas cosas hay cosas que te llaman mucho la atención. En ese acuerdo de paz entre Ruanda y República Democrática del Congo, uno de los que estaba presente era el presidente de la FIFA, y yo lo tuve que leer varias veces porque eso no tiene ningún sentido esto, pero son las cosas de Donald Trump. Luego la FIFA, antes o después, le nombró, no Premio Nobel de la Paz, porque eso lo ha perseguido de otra manera, pero algo de la paz, como todo el mundo sabe, caracteriza a Donald Trump. Pero lo importante es que al firmar ese acuerdo había unas cláusulas adicionales. Esas cláusulas adicionales implicaban beneficios de privilegio para las empresas estadounidenses para importar esos minerales. Es decir, la paz iba asociada a la extracción de recursos en modo de privilegio y la financiación adicional de unas cantidades brutales para construir un corredor a través de Angola que se llama Corredor Lobito, para poder importar, como Dios manda, esos minerales en condiciones razonables para Estados Unidos, en un territorio que está altamente disputado por China, que tiene una ventaja muy grande en la producción y procesamiento de estos minerales. Entonces ya tienes ahí algo importante, porque ya estamos vinculando un elemento que nacía ya con la economía, el surgimiento de la economía del mundo a partir del siglo XVI, que es las redes de intercambio desigual, ¿no? Lo que contaba antes del algodón, el azúcar, ya estaba presente esa naturaleza, pero lo sigue estando con los minerales críticos, pero ya tiene que ver con la geopolítica.
Ya no es solamente una cuestión menor. Y tiene que ver con la ideología. Fijaos que esto fue el 4 de julio, unas semanas más tarde, ya en enero, Estados Unidos aprobó una normativa para retirar el visado a personas procedentes de 75 países. Uno de ellos era la República Democrática del Congo, otro era Venezuela. Pero la República Democrática del Congo era llamativo, ¿no? Porque estabas haciendo un acuerdo que decía, vénganse ustedes los minerales y no vengan ustedes las personas. En el fondo es una síntesis estupenda de cómo funciona el capitalismo contemporáneo. Es ese cinismo, ¿no? De los recursos de ese territorio, pues sí, me los puedo quedar yo y voy a arbitrar, a intervenir para facilitar esa llegada, pero las personas no las quiero, ¿no? Eso condensa en gran medida ese cinismo de la extrema derecha que tiene una claridad muy, muy obvia. Y tiene que ver con historia económica. Hay una parte, David he tenido yo la suerte que me ha entrevistado hace un momento, entonces algunas preguntas ya me las ha hecho, ¿eh? Y hay una parte que tiene que ver en el libro sobre el imperialismo del siglo XVI, XVII, XVIII, y cómo es posible, ¿no? ¿Qué vínculo tiene? Y tiene un vínculo. Fijaos en lo que se llama la era del mercantilismo, del siglo XVI al XIX o al XVIII aproximadamente, no había democracia. Había imperios y estaba en Occidente, porque estaba luego el Imperio Otomano, pero en Occidente estaba España, estaba Portugal, luego las Provincias Unidas, luego el Reino Unido, también había daneses, al final había franceses también, pero bueno, sabéis que se impuso el Reino Unido como imperio. En esa época, que no había democracia, esto es importante, lo que sí había era consejeros imperiales, asesores de los reinos, de los emperadores, y lo que concebían es que la riqueza era finita. Para ellos el concepto de riqueza era algo finito. Era el oro, era la plata o eran las especias, ¿no? Pero las especias eran bienes de lujo, que por ejemplo estaban en las Islas Molucas, en Indonesia, y como solo se generaban allí, como la nuez moscada, ¿no? Que hoy estamos más habituados, pero entonces era un producto de lujo, pues era, como solo se generaba allí, el que tenía la propiedad de ese territorio era el que tenía la disposición de una riqueza que solo crecía allí. Y por eso, en esa concepción de la riqueza finita, los asesores de los imperios, los consejeros reales, lo que decían es, como es finita, si yo la quiero, se la tengo que quitar a alguien. Y si no se la quito a alguien, otro se la va a hacer con ella. Esa lógica de juego de suma cero, por lo cual si yo no lo tengo lo va a tener otro, si no lo tengo yo es porque se lo he quitado a otro, operaba de tal manera que justificaba pues ir a las Islas Molucas y arrasar con los indígenas, quitarle las tierras, quedarse con los recursos y defenderte frente a otros imperios, que eran normalmente europeos. Y eso en Asia, pero también ocurrió en América Latina y en otras partes del mundo, como bien demuestra el final del siglo XIX con África y el reparto del mundo. Lo importante es entender que detrás de esa lógica de juego de suma cero estaba la lógica mercantilista, la lógica bueno, pues te tengo que quitar a ti esos recursos porque sé que son finitos. Fijaos, hay un eco, y yo exploro esa hipótesis a lo largo del libro, con lo que piensa Donald Trump actualmente. O sea, Donald Trump, fijaros, ya es un poco como la época del mercantilismo. Y lo digo un poco de broma, pero tiene mucho que ver con la realidad. Yo, insisto, me politicé, siendo joven, en la guerra de Irak, más o menos, con las movilizaciones de la guerra de Irak. Si recordáis, las movilizaciones de la guerra de Irak fueron un tiempo en el que hasta gente que bueno, si sois creyentes, pues pensaréis como yo, que no van a ir al cielo, como George Bush o Aznar, eran personas que hasta ellos tenían que justificar la guerra de algún modo que no fuera diciendo que quiere petróleo. Que sea armas de destrucción masiva, que sea Saddam Hussein era muy malo, que sea aquello era el acabose de la civilización y la ilustración, lo que fuera. Pero había que justificar una narrativa universalista basada en derechos humanos, era necesario, o ellos lo consideraban necesario. Fijaos que hoy no hace falta eso. Hoy Donald Trump coge y dice, voy a secuestrar al presidente de Venezuela, lo voy a cambiar por el mismo régimen político, pero lo único que va a cambiar es que yo quiero ese petróleo. Y lo dice tal cual. De hecho, ha dejado en mal lugar a esa derecha liberal que siempre consideró que ese discurso universalista era absolutamente real, que no escondía detrás una materialidad bastante más prosaica, como no, en realidad son los recursos naturales. Esa gente se ha quedado, perdonadme, con el culo al aire, porque ahora tienes a Donald Trump diciendo literalmente que su interés
es el principal, es el petróleo de Venezuela. Pero no solo el petróleo de Venezuela. El caso de República Democrática del Congo que acabo de narrar es bastante llamativo. ¿Pero qué me decís de Groenlandia? Quiero Groenlandia porque tiene minerales críticos y porque es parte de mi seguridad nacional. ¿Y qué dijo más? Si estáis atentos y recordáis, dijo, es que si no me la quedo yo Groenlandia, se la van a quedar los chinos o los rusos. O sea, el concepto es el mismo que el del mercantilismo. Porque por mucho que es cierto que Donald Trump sea, negacionista climático, al final tiene una concepción real de que los recursos son escasos. Y entonces lo que él dice, su posición, que no es solo suya, sino que hay un elemento estructural. Esto es importante, porque mucha gente me pregunta, ¿tú crees que lo de Donald Trump tiene que ver con que está loco? Y yo, bueno, pues a ver, yo no soy psicólogo ni psiquiatra, pero creo que la respuesta tiene que ver con esa forma de ser, de su personalidad. Tiene mucho que ver con elementos estructurales. Y hay una lucha que un espacio político o un movimiento reaccionario en Estados Unidos entiende que su interés, esa seguridad nacional entendida en términos nacionalistas y cada vez más nacionalistas étnicos, está en juego en esa lucha por los recursos a nivel internacional. E insisto que esos recursos son no solo la energía entendida como combustibles fósiles, sino también esos minerales críticos que son necesarios, por ejemplo, para la transición energética. Y esto es importante para entender lo siguiente. En Estados Unidos, uno de sus intereses fundamentales es defender su hegemonía frente a China. Esto creo que es obvio ya para todo el mundo, pero hay un cambio que no ha pasado desapercibido para la gente, sobre todo para los que somos economistas, y es el cambio del libre comercio al mercantilismo de Donald Trump, ¿no? Es decir, el cambio de defender un mundo de libre comercio a defender de repente medidas proteccionistas. Esto no es nuevo en la sociedad. El libro incorpora mucha historia económica para poder situar estos contextos. El Reino Unido defendió el libre comercio de manera generalizada, no solo convenciendo al resto de países de que abrieran las fronteras, sino también imponiéndoselo, con cañones, con guerras, fue abriendo el mundo al libre comercio. El mejor ejemplo que se desarrolla en el libro es en la India. La India tenía una supremacía de la industria textil brutal, no podía competir los ingleses contra el tejido de gran calidad de la India, entonces la solución fue muy sencilla. Voy a destrozar la industria india, la voy a invadir con un ejército privado, es como si Elon Musk fuera mandatado a hacer ciertas cosas, pero allí lo hacía la Compañía de las Indias Orientales británica, que era privada, y cuando ya les he destruido la economía, porque les tengo prácticamente invadido, porque el reconocimiento oficial vino muchísimo más tarde, entonces, junto a los combustibles fósiles que me ha permitido la revolución industrial, le digo a los indios, venga, ahora abrir las fronteras que mis productos son más baratos. ¿Por qué? Porque el libre mercado siempre fue un instrumento que beneficiaba a la economía más desarrollada. Es decir, la economía que tenía la capacidad de poner productos más baratos en el mercado es la que gana. Porque una vez abres los mercados y la gente suele consumir vía precio, fundamentalmente, el que vende más barato es el que sale ganando. Entonces, el Reino Unido tenía una ventaja durante el siglo XIX fundamental para abrir los mercados de toda parte del mundo. Eso fue un tiempo en el que los economistas hicieron nacer la economía política clásica. A final del siglo XIX, dos países muy particularmente, había más, pero dos países muy particularmente incumplieron las reglas. Decían que ellos no se iban a industrializar por la vía del libre comercio, sino que había que poner medidas proteccionistas. Esos países fueron Alemania y Estados Unidos. Los dos países consiguieron industrializarse y rivalizar con el Reino Unido a nivel tecnológico, económico y político, siguiendo la receta contraria de la que le decía el Reino Unido que había que hacer. Y ya sabemos en qué desembocó eso, en disputas imperialistas de finales del siglo XIX que condujeron a la Primera Guerra Mundial, a la Segunda Guerra Mundial, y de la que salió Estados Unidos como economía más potente, más poderosa y con capacidad de poner los productos más baratos en el mercado. Y Estados Unidos, que había usado el proteccionismo, después de la Segunda Guerra Mundial dijo, pues bueno, pues ahora que soy la más potente, ahora soy partidario del libre comercio. Así que después de la Segunda Guerra Mundial arbitró un mundo donde el libre comercio volvió a ser la bandera, sobre todo a partir de los años 80, donde eso fue ya salvaje. ¿Qué ocurrió? Que hubo un país, que fue China, que a partir de los años 80 se incorporó a la economía mundial, impulsada por Estados Unidos, por cierto. Bill Clinton fue el país que presionó a China para que se incorporara a la Organización Mundial del Comercio, pero China no siguió la receta que había seguido Rusia, que abrió sus mercados, pero compró la receta neoliberal completa.
privatizó todo y entró en colapso su economía, ni tampoco siguió lo que había seguido América Latina en los años 80, que es un neoliberalismo salvaje que le llevó una década perdida. China abrió los mercados, pero retuvo una gran capacidad de intervención en la economía con empresas públicas, con una regulación y con política industrial. Y China se convirtió en el año 2000, más o menos lo conocéis todos, lo hemos vivido como experiencia personal, en el taller del mundo. Consiguió de repente tener a disposición pues, los productos más, atraída a todas esas empresas de Occidente por la mano de obra barata, por supuesto. Consiguió vender productos en todo el mundo de bajo valor añadido, juguetes, textil, etc. A Estados Unidos eso le interesaba porque eran las empresas estadounidenses, sobre todo, y las occidentales también, pero también las españolas, las que se iban a Asia buscando la mano de obra barata, dejaban de producir aquí, España y Occidente compraba productos más baratos, desde el punto de vista del consumidor era un beneficio, pero la producción se destinaba a Asia. Pero China no se conformó con ser el taller del mundo. China tenía el interés en competir en sectores de alto valor añadido. Y los sectores de alto valor añadido, pues son competencia de Estados Unidos y de economías como la alemana o como la japonesa, que eran las economías más desarrolladas. Y esto es lo que nos ha llevado a la actualidad. Hoy China compite en sectores de alto valor añadido como vehículos eléctricos, paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, los paneles solares, el 80% de los paneles solares del mundo se hacen en China, el 80%. La capacidad industrial de China, con una población además tan grande, es brutal. Y es en ese momento donde Estados Unidos ha dicho, ya no soy partidario del libre comercio, ya no soy partidario del libre comercio, ya vuelvo a ser proteccionista. Y el proteccionismo no es solo económico, no es solo poner aranceles, el proteccionismo es intervencionismo militar, directo e indirecto. La recuperación de la doctrina Monroe tiene que ver con eso. En el fondo es decir, a ver, como yo no puedo competir contra China de igual a igual en un mercado libre, lo que tengo que hacer es decir que a este mercado China no va a entrar. América Latina es de Estados Unidos. Y entonces ellos intervienen con muchos mecanismos, no solo militares, para que China no pueda jugar en igualdad de condiciones. Esto no es teoría. Yo estaba en el gobierno en debates que no puedo describir con totalidad porque según me aparecen las leyes iría inmediatamente a la cárcel y solo faltan motivos para que acabemos algunos en la cárcel, ¿sabes? Será por interesados. Hemos estado debatiendo sobre algo que en Europa se ha hecho, pero en España no. En otros países europeos se ha hecho y en España no, que es vetar a Huawei en las leyes de telecomunicaciones. En muchos países europeos no hay libre mercado de facto. Lo que hay es, pueden competir todas las empresas menos las chinas. Y eso es a instancias de los intereses de Estados Unidos. Y pueden competir, pues yo qué sé, pues todas las empresas de origen americano, por ejemplo, Amazon, Google, o todo, Microsoft, todas esas pueden competir, pero Huawei no. Y te dicen, ¿por qué? Porque nos puede espiar. Es legítimo, podría ser, yo no soy experto en eso, te puede espiar, puede ser. Lo que pasa es que no tengo pruebas. De lo que sí tengo pruebas es que te espían las estadounidenses y eso te da igual. Entonces, detrás lo que hay es una lucha geopolítica por los espacios y por los mercados. Entonces, esta nueva vuelta al neomercantilismo tiene razones estructurales de una lucha por la hegemonía entre dos grandes bloques, que es Estados Unidos y China, que tiene su vector principal en los recursos escasos de minerales críticos y energías, y que se asemeja mucho a lo que hemos vivido en otros tiempos, ¿no? Al final, hay una cosa que nos surge inmediatamente, ¿no? Por empezar a plantear cosas concretas optimistas. ¿Qué lugar le queda a la Unión Europea aquí? Pues veréis, ahora mismo la Unión Europea no es ningún actor, es un plato encima de la mesa, ¿vale? Ahora mismo la Unión Europea simplemente es un plato encima de la mesa que está bajo disputa entre Estados Unidos y China, sometido a muchas presiones para ver quién se la quiere comer, para que nos entendamos de una manera clara. La Unión Europea tiene muchos déficits democráticos, se construyó sobre el paraguas neoliberal, la influencia neoliberal, todo eso. Pero sus economías, particularmente la de Alemania, son suficientemente fuertes y trabajan de manera integrada, podrían construir un proyecto, no hablo de la Unión Europea, un proyecto europeo, pensémoslo hipotéticamente, que pudiera ser un contrapoder a China, a Estados Unidos. Pero no parece que haya la voluntad ahora mismo ahí. Yo que he tenido oportunidad de debatir con algunos de los dirigentes europeos mientras estuve en el gobierno y la presidencia europea, mi sensación es que si escuchas a los dirigentes europeos hoy en día, están deseando despertarse un día y decir, ojalá haya sido un mal sueño y volvamos otra vez al mundo que existía antes.
Porque la sensación es que no les incomoda el mundo actual. Les incomoda el mundo actual en el que Donald Trump te quiere invadir Groenlandia, en el que China a lo mejor no son tan malos y son unos aliados comerciales necesarios, en el que nadie hace caso a la Unión Europea, porque eres vulnerable. Eres vulnerable como mínimo a 3 niveles. Al nivel militar, porque dependes de Estados Unidos, al nivel energético, porque depende de los combustibles fósiles de Rusia, y si no depende de Rusia, depende del gas natural licuado que te manda Estados Unidos, en definitiva, eres dependiente, o dependes industrialmente de China, o los países asiáticos, que son los que construyeron la política industrial. Eso lo he sufrido yo también, y vosotros. Pasa que seguramente no lo habéis pensado en esta clave nunca, o sí, pero yo lo vi desde una perspectiva muy particular y muy dramática. Yo entré de ministro un mes antes de la pandemia. Y cuando nos reuníamos las primeras veces, todavía antes del estado de alarma, o más o menos por ahí, nos decían los científicos que lo primero y más importante era que todo el mundo tuviera una mascarilla, como hacían 4 o 5 veces al día. Y que, por lo tanto, pues imagínate, había que producir millones y millones de mascarillas. Y cuando llegó el informe del Ministerio de Industria de quién podía construir mascarillas en España, había 2 empresas. 2 empresas pequeñas. Era imposible, porque habías externalizado tu capacidad de producir en un país que ahora te tenía comiendo de la mano. Porque además, no pensemos en términos de países, son empresas. Entonces eran empresas que te tenían comiendo de la mano y un montón de mercenarios que intermediaban y que, lógicamente, ya hemos conocido muchos de los procesos de corrupción. Pero el ejemplo era la vulnerabilidad. Una vulnerabilidad que ya había sufrido Japón en el año 2010. Japón y China, como sabéis, no se llevan nada bien. O sea, se detestan por razones históricas múltiples. En el año 2010 había una barca japonesa en terreno de China y eso sentó pues como aznar lo del perejil, ¿no? Es decir, como algo que chocó muchísimo. Y le enfadó mucho a China. A lo que para nosotros nos podría parecer casi un accidente normal, pues aquí era un problema geopolítico de primer orden. Entonces China lo que hizo fue directamente decir, pues no te mando más tierras raras, que son unos minerales críticos que son muy escasos y que China tiene un control muy importante ya entonces en el 2010, ahora más todavía, y del que Japón depende totalmente. Japón se había industrializado antes, en los años 80, tuvo una industria de telecomunicaciones muy buena, de la que todavía en productos electrónicos, etcétera, en vehículos, por ejemplo, Toyota, Mitsubishi, productos electrónicos en general, todo eso Japón lo tiene, pero Japón es una isla. Japón la mayoría de las cosas las necesita importar para producir y manufacturar, y una de esas cosas son las tierras raras. Así que China cortó y dijo, pues además no de forma oficial. De repente, los barcos que llegaban con tierras raras dejaron de llegar. Y Japón colapsó su industria. La industria que empujaba su economía colapsó. Así que los japoneses pidieron perdón, sacaron al señor de la barquita de la zona y dijeron, bueno, pues no vuelve a pasar esto nunca más porque yo quiero que vengan mis tierras raras aquí. Y China salió ganando. Ese tema pasó en el año 2010 y cambió un poco el modo de pensar de la idea de el libre comercio. El libre comercio entendido como si yo necesito algo, lo compro. Pues bien, ahora ya parecía que existían vulnerabilidades, puntos críticos, ¿no? Y eso es un poco lo que le ocurre a la Unión Europea, que, por ejemplo, en el caso del cobalto, que he señalado antes, lo de la República Democrática del Congo, el cobalto en Europa solo tiene el 7% de las reservas y están todas en Finlandia. Hay otros recursos críticos que están en España, por ejemplo, en Extremadura hay algunos recursos críticos de estos. No hablo del litio, que está aparte, sino de otro tipo de recursos como las tierras raras. En definitiva, tienes un montón de vulnerabilidades y sobre todo tienes un problema ideológico, y es que la Unión Europea se sigue considerando norte. Y lo que está en juego aquí, permitidme que sea tan clásico, es la división internacional del trabajo, el lugar que cada uno ocupa en el mundo. Y tienes a un Estados Unidos intentando defender su hegemonía, cada vez más militarista, una China que asciende de una manera brutal en esa hegemonía construyendo sus propios espacios regionales y una Unión Europea que quiere ser norte pero que debería replantearse ser sur. Es decir, que desde una alternativa progresista su relación tendría que ser más de igual a igual con el sur global. Que eso implica América Latina, implica África, implica Asia. Pero tienes a los dirigentes europeos todavía como un poco nostálgicos de aquella época en la que Estados Unidos, bueno, y todavía nostálgicos de que esto cambie con el cambio de Donald Trump. Pero ojo, quien cambió la orientación estratégica externa no fue Donald Trump, fue Obama. Obama fue quien cambió su estrategia de pivote a Asia, desde Oriente Medio a Asia, y fue Obama. Porque eso decía que hay elementos estructurales muy importantes. Y así como China en 1978 empezó su política industrial,
Estados Unidos empezó su política industrial después de la crisis financiera, cuando empezó a notar que la cosa iba fastidiada para sus intereses. La Unión Europea empezó en el 2020 y de una manera muy frágil y muy descoordinada después de la pandemia. Entonces, hay muchos elementos que se pueden aprender de esa política industrial y que los que somos heterodoxos y economistas del desarrollo sabemos que la política industrial es una herramienta de desarrollo fundamental. De hecho, sin empresas públicas, sin política industrial, permitidme que os diga también una cosa que es bastante obvia: estar en el gobierno es gestionar administrativamente poca cosa. Porque si tú no tienes la capacidad de hacer frente al poder brutal que tiene el poder privado salvaje en los mercados con una empresa pública que sepa frenarle los pies al resto, tienes muy poco margen para hacerlo. Y lo digo con experiencia. El libro, y ya termino con esto para dar paso a las preguntas, porque he dejado muchas cosas provocadoras por el camino, estoy seguro que sugieren reflexiones. El libro comienza, no os voy a desvelar nada porque como estoy seguro que tarde o temprano lo vais a comprar, no os quiero hacer spoiler, pero sí os voy a desvelar una cosa que aparece en el primer párrafo, no estoy tampoco apostando muy tarde, y es que empieza con un suicidio. Y digo, ay, qué forma, qué majón el Alberto. Termina mejor y termina hablando de ecosocialismo, y es porque yo creo que hay que partir de la base del realismo. No quiero recorrer otra vez la frase, bueno, lo voy a hacer, venga, del pesimismo, de la inteligencia, de la razón, el optimismo de la voluntad, ¿no? Una frase muy manida de Gramsci, pero que en el fondo quiere trasladar que el mundo que tenemos es una mierda y que lo que vemos a nuestro alrededor da motivo para preocupación urgente, a todos los niveles. Nivel económico, político, casi antropológico, nos estamos jugando la vida humana. Nos da miedo. Nos paraliza en muchos casos. A mí me da miedo por el futuro de mis 3 hijas, por el futuro mío inclusive, el de vuestras hijas, vuestros nietos, etcétera. Me da miedo, pero al mismo tiempo me obliga a ser optimista teniendo en cuenta que tenemos que reaccionar, ¿no? Yo creo que esa capacidad reactiva de la sociedad se puede construir en positivo, porque lo que manifiesta, y es un poco la conclusión del libro, es que los movimientos de extrema derecha, que son muy contradictorios entre ellos, ¿cómo no lo van a ser, no? Es decir, lo que para Abascal es ser un blanco, para Donald Trump es ser un latino. Entonces es evidente que de alguna manera sus propios proyectos, si ya desde base chocan de esa manera, tienen contradicciones. Pero fijaros, es que en el fondo los movimientos de extrema derecha tienen una cierta racionalidad. Y la racionalidad más perversa y más penetrante es que ellos han identificado que si en el mundo hay pocos recursos, son para ellos. Lo que ocurre es que ese ellos está definido con un demos cada vez más estrecho. De hecho, es tan estrecho que en Estados Unidos el nacionalismo étnico ya no está muy claro dónde se pone la frontera. Porque no es el ciudadano estadounidense ya el que importa los movimientos reaccionarios de Estados Unidos, porque el ciudadano estadounidense puede ser un inmigrante de tercera generación, que tampoco les vale a ellos como parte de ese demos. Pero lo que está claro es que en el fondo lo que está pulsando es que los movimientos reaccionarios dicen: hay pocos recursos en el mundo, me los apropio. Y es tan desnudo el imperialismo que te lo dicen de manera tan clara. Si es que cuando Donald Trump le decía a la Unión Europea: yo me quedo Groenlandia porque la necesito, lo que te estaba diciendo era esto. Cuando dice: yo entro en Venezuela y me cargo a 100 tíos que están allí defendiendo al presidente y no me importa nada, no es que sea algo esencialmente nuevo, porque para matar a Bin Laden, pues todos sabemos lo que ocurrió. La clave está en que es desnudo la motivación. Es desnuda, es clara. Es: necesito el petróleo. El petróleo, que además es de una característica, es petróleo pesado venezolano, que antes importaba de Canadá, que Canadá está bastante cabreado con Estados Unidos, entre otras cosas por este motivo, porque también les ha cerrado una línea de negocio importante. La clave es que mientras ellos plantean una barbarie fortaleza, ¿no? Un mundo donde si hay poco no lo van a compartir, se lo van a apropiar, y si hace falta por la fuerza sea. Y diréis: qué exagerado eres, Alberto, eso es ciencia ficción. Eso no es ciencia ficción. De manera embrionaria, pero muy desarrollada en el fondo, ya lo hemos vivido y lo estamos viendo en la Unión Europea. ¿Qué es Frontex si no es eso? Frontex no deja de ser un muro, lo que pasa que no un muro de cemento y de hormigón, sino un muro político destinado a: tengo pocos recursos, así que me los traigo de África, pero las personas no pueden entrar. En el fondo, esa hipocresía está desvelando ese modelo de barbarie fortaleza y ya está inoculado en la sociedad, ya está así. Pero creo que hay que oponerle un modelo de desarrollo, de social, ideológico, alternativo, que nos plantee un modelo distinto, un modelo de cooperación, un modelo en el que
asumas que hay recursos escasos, pero que no pueden ser competencia entre los países. Eso puede sonar muy utópico, pero esto es como todo en política. Lo utópico deja de ser utópico cuando se hace posible. O sea, el Estado social que nosotros tenemos en España, como la sanidad pública o la educación pública, sigue siendo utópico en Estados Unidos. Y a nosotros nos parece algo normalizado y naturalizado. Y lo que hay que crear es las condiciones para que esto sea naturalizado y normalizado. Y permitidme que termine para dar pie al diálogo, con un elemento de comunicación política, casi para decirlo. Yo creo que el ecosocialismo es un constructo que puede ser muy abstracto y puede ser muy teórico, pero que la clave está en cómo llega a la ciudadanía. Y a la ciudadanía le tiene que llegar con políticas concretas. Porque una de las grandes paradojas cuando haces un libro y cuando lo leeréis, se ve en perspectiva histórica, una historia que comienza hace 300.000 años, te das cuenta de algunas paradojas que normalmente no nos da tiempo a pensar, pero que intuimos todos. Todos tenemos una especie de intuición de clase. Esto para mí es como el principio de la política. Todos tenemos intuición de clase. Unos tendrán estudios, otros no tendrán estudios, unos serán físicos, otros serán otra cosa, pero todos tenemos intuición de clase. Veréis, en la Edad Media, cuando se producía un avance tecnológico en determinadas circunstancias, está documentado, por ejemplo, molinos de viento que permitían, por ejemplo, pues moler el grano de una manera que no usaban la fuerza del músculo, de repente sustituían la fuerza del músculo por un esclavo energético de molino de viento que molía el grano. El pensamiento era de celebración. O sea, la antropología recupera textos de sociedades comunitarias que bendicen con sus rituales el hecho de que ahora tienen que trabajar menos, porque se producía el mismo grano con menos tiempo de trabajo y lo podían dedicar al ocio, a lo que cada uno quisiera hacer, al sexo, a la disertación, a la filosofía, a lo que cada uno quisiera hacer. Esa opción en el capitalismo no existe. Esa es una puerta que se cerró con el capitalismo. En el capitalismo esa opción de producir lo mismo y trabajar menos tiempo no existe. En el capitalismo todos somos hámsters en la rueda. Producimos más para producir más, para producir más, para producir más. Aparece un nuevo invento tecnológico y nadie dice, vamos a trabajar menos tiempo y producimos lo mismo. No. La lógica capitalista induce a todos los actores a utilizar cada avance tecnológico en una mejora de los beneficios para quitárselo al rival. Y todos se ven insertados en esa rueda de hámster. Sin nada más que tenéis que ver las declaraciones recientes de los dirigentes, los directores ejecutivos de las empresas de inteligencia artificial para daros cuenta que la inteligencia artificial, que podría servir para mejorar las capacidades educativas y que tiene un montón de potencialidades, están siendo previstas su utilización para la automatización de tareas y la expulsión de gente del mercado de trabajo, pero sus puestos de trabajo, no la reducción del tiempo de trabajo. La paradoja que mucha gente percibe a nivel intuitivo es que en 40 años, por poner una referencia de mi nacimiento, entonces la generación de mi padre, tenía mucha menor tecnología que nosotros, muchísima menor tecnología, pero tenían las mismas jornadas laborales y no menos, y tenían unas condiciones materiales de vida que en algunos casos podrían ser incluso mejores. Por ejemplo, pensar en el acceso a la vivienda, la seguridad en el trabajo, la falta de precariedad, la falta de flexibilidad, porque se insertaba en un modelo fordista y no en el modelo neoliberal actual. Eso la gente lo percibe. La gente percibe tanta tecnología, pero al final cómo eso se traduce en nuestra vida cotidiana. Pero yo creo que el ecosocialismo, de alguna manera, tiene que conseguir entrar el discurso de la izquierda, me da igual que quiera llamar de crecimiento, ecosocialismo, no me voy a pelear por la semántica, ya llevo demasiado tiempo en las peleas internas de la izquierda como para ponerme ahora esto. Pero tiene que ser algo que la gente entienda como trabajar menos tiempo, tener mejores condiciones de vida. ¿Y que tener mejores condiciones de vida en qué se traduce? Pues tienes que tener garantizada la sanidad, la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a la energía, un mínimo para que la gente no pase frío en invierno. Todo eso técnicamente es posible. Lo que ocurre es que no se dan las condiciones porque toda la tecnología, toda la lógica que mejora la sociedad se inserta en un sistema depredador. Y es importante la reflexión anterior porque es un libro de ecología, pero es un libro de economía política, es un libro de lucha, de antiimperialismo. La conclusión es, necesitamos construir un mundo una sociedad dentro de los límites del planeta, pero también que no explote a otras partes del mundo. Entonces, si uno solo lo quiere ver desde el punto de vista ecológico, se puede llevar un problema, y es que si no aceptamos lo que he descrito antes con ese intercambio ecológico desigual y intercambio desigual económico con otras partes del mundo, pues seguimos manteniendo un mundo absolutamente jerarquizado entre un centro
y una periferia. Y yo creo que eso es algo que hay que acabar también. Y son elementos que hasta cierto punto aparecen como novedosos en las inercias de la izquierda. Entonces, quisiera terminar diciendo que la experiencia que yo he tenido al acercarme a la gente en el día a día, la gente cuando le pones a hablar del tiempo humano, eso sabe valorarlo. Incluso desde el punto de vista del consumo, la gente cree que transforma dinero por productos. Y no es dinero, es el tiempo de trabajo que a ti te ha costado generar ese dinero. Y lo único que no puedes transformar en nada más es el tiempo. Es verdad que hay millonarios que quieren usar el anti-aging y estas cosas y la tecnología para no envejecer y criogenizarse y estas ideas, pero lo único que es evidente es que los seres humanos, como cualquier otro organismo, estamos sometidos a las leyes de la termodinámica y todos y todas vamos a acabar en lo que se llama técnicamente el equilibrio térmico, es decir, muertos, ¿vale? El equilibrio termodinámico que es que vamos a acabar muertos. Entonces, la gente valora su tiempo y cuando a la gente le dices, oye, ¿puedes vivir en un modelo en el que no te tengas que tirar como en las grandes ciudades 1 hora para hacer el commuting, de ir a trabajar, en el que llegues extenuado a tu casa, en el que estés perdiendo tiempo de ver a tu familia, de estar con tus amigos, con tus familiares, etcétera? La gente escucha, independientemente incluso de los prejuicios ideológicos. Hombre, hay gente perdida, tampoco quiero decir otra idea, pero creo que por ahí van un poco los tiros para plantear una lógica positiva y optimista frente a un mundo que evidentemente nos da miedo. Y perdóname que me he extendido muchísimo y ahora podemos dar pie al debate y así me extiendo más todavía. Venga, muchísimas gracias. Vale, pues sí, podéis ir levantando la mano si queréis y os pasamos este micro. Lo que vamos a hacer yo creo es ir recogiendo tandas de varias preguntas y que las vaya contestando en grupo. Hay una por ahí. Diego, ¿puedes pasar? Ya sé, que se me levanto yo por lo que hago. Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que he leído el libro, que así a grandes rasgos creo que tiene dos partes un tanto diferenciadas. Una parte es positiva, interesante, que cumple una característica importantísima de ese tipo de libros, que es que plantea al lector, hace que el lector se plantee preguntas. Tiene otra parte propositiva, creo yo, que es más breve, menos desarrollada, y es en la que quiero yo un poco incidir. Entonces, esa parte es la transformación, digamos, ecosocialista, que incluye, entre otras cosas, el decrecimiento, ¿no? Yo lo he entendido. Bueno, entonces, varias veces se habla de que esta alternativa tiene que ser democrática. De hecho, tengo aquí el libro, al final, en uno de los últimos párrafos, dice, muy breve, dice: en suma, la alternativa entre el neomercantilismo reaccionario y el ecosocialismo democrático se decidirá política. Entonces yo lo que quiero incidir es aquí en la cuestión política. Y quiero ser breve y voy a plantear una postura muy radical. Y es la siguiente. Si hay que tomar decisiones drásticas, y esas decisiones se quieren tomar democráticamente, eso exige que partamos de un sistema democrático. Ahora bien, lo mismo que existen limitaciones naturales al desarrollo social, también pueden existir limitaciones sociales. En concreto, mi postura es la siguiente, y a ver qué opina el autor. El capitalismo no solo es incompatible con el desarrollo sostenible, sino es incompatible con la democracia. Es decir, mientras haya democracia, no puede haber, mientras haya capitalismo, no puede haber democracia. Y si no hay verdadera democracia, no puede desarrollarse la alternativa ecosocialista. Entonces, entonces aparece ahí inexcusablemente la vía política, el terreno político. La lucha no solo va a ser en el terreno ecológico, tecnológico, tiene que haber una lucha política. Y una lucha política que tiene que exigir unas bases sociales muy amplias y además
no políticamente desarrollada solamente en el ámbito electoral, sino en un ámbito de política activa. ¿Cómo ves este asunto? Hola, Alberto. Yo más que quiero hablar de la persona. Sin nombrarla, en toda la disertación tuya yo saco el concepto de austeridad. Es decir, para que todo el mundo pueda vivir, nosotros tenemos una visión muy eurocentrista, ¿no? Pero el mundo son mucho más que nosotros. Para que todo el mundo pueda vivir algo mejor, nosotros tenemos que vivir probablemente algo peor. Para que la gente para que haya un reparto equitativo de la energía, nosotros tenemos que dilapidar menos energía. Entonces la pregunta es, aparte del tema político, ¿cómo educamos en la austeridad? ¿Cómo nos hacemos más austeros nosotros para que haya un mundo más justo? Buenas tardes, Alberto. Muy interesante todo lo que has dicho. No voy a entrar en temas políticos, te voy a hacer una pregunta muy concreta. ¿Tú crees que este neoproteccionismo al que está volviendo Estados Unidos responderá a aquello por lo que los votantes lo votaron? Es decir, el American First, a crear un nuevo tejido industrial, a recuperar puestos de trabajo de manufactura. ¿Puede funcionar realmente, en tu opinión? Evidentemente ha pasado nada más que un año del mandato del presidente, quizás sea pronto para saberlo, pero algún indicio habrá. Quería que me dijeras, es una pregunta puramente de política industrial y económica, pero quería que me dijeras qué opinas. Gracias. Sí, algo más y no... Perdón, es una pregunta muy directa. Aparte de la cuestión del tiempo, de tener más tiempo libre, ¿qué otros mensajes súper sencillos podemos utilizar en campañas para relacionar problemas sociales como el tema de la vivienda o explotación y tal con la cuestión ecológica? Que eso es como un salto discursivo un poco grande, que a veces cuesta meter un eslogan muy pequeño. Aparte de ganar tiempo libre, ¿qué más se puede hacer en campañas? Son preguntas breves de respuesta no tan breve. Yo creo que... A ver, mensajes... Empiezo por el final, ¿no? La clave, un poco, la primera pregunta lo planteaba en términos de democracia, de construir mayorías, cómo llegamos. Ese es el evento claramente político. Cuando yo digo, ha dicho la primera persona, que la resolución va a ser política, me refiero a que aquí no va a determinar el futuro quién tiene razón. ¿No? En términos científicos, académicos, no se va a resolver el mundo por si alguien tiene más razón o menos razón en términos de argumentos impepinables en el mundo de la academia, porque desgraciadamente eso no funciona así. Funciona políticamente y es construir mayorías. Y construir mayorías exige una lógica distinta a simplemente hacer el libro más maravilloso, el working paper más maravilloso o estar en la universidad siendo la persona más brillante del mundo. Implica mancharse, bajar al barro, implica bajar a situaciones que están llenas de contradicciones, en las que nosotros y nosotras mismas vamos a asumir contradicciones continuamente. De hecho, al final, todos y todas nosotras, como personas insertos en un mundo eurocentrista, en un mundo donde nos beneficiamos de muchas cosas, como de esta desigualdad internacional, vivimos continuamente en la contradicción desde que nos despertamos. Entonces, la clave es cómo construimos mayorías en torno a un proyecto político, mensajes sencillos. Hay problemas, y ya que estamos aquí en el norte, con los periodistas que estáis aquí sacando adelante un proyecto tan bonito como este, hay problemas a nivel de la mediación, ¿no? Entre lo que uno dice o quiere decir y lo que le llega a la gente. Yo lo cuento con el caso del chuletón, ¿no? Que yo lo viví. Mira, son anécdotas que ya puedo ir contando con cierta tranquilidad. Yo salía un día del Consejo de Ministros, tengo 3 niñas pequeñas, ahora son más grandes, pero la mayor tiene 7, la de medio tiene 5 y la pequeña tiene 3, entonces yo iba por pañales, ¿vale? La preocupación de primer orden en mi familia, iba por pañales y de repente pues llevaba escolta, era ministro
y empezó un tipo a seguirme por los pasillos, ¿no? Esto que yo soy conocido y noto cuando la gente me mira, pero que me persiga por 5 o 6 pasillos igual, pues hombre, la misma lista a la compra no puede tener. Entonces ya los escoltas lo pararon, el tipo no parecía el lápiz más afilado del estuche, pero le preguntaron qué estaba haciendo. Y el tipo dijo, literalmente, que venía a ver si yo iba a comprar grillos. Dijo, pero ¿qué le pasa a usted? Y claro, se justificó inmediatamente, a su manera, y dijo, es que ese señor, refiriéndose a mí, nos va a prohibir la carne. Dice, y ha permitido que comamos grillos. Y quiero ver si va a comprar grillos para ser coherente, ¿no? Claro, yo nunca dije que iba a prohibir la carne, pero me puedo imaginar la confusión. Pero de los grillos yo flipaba, claro, de los grillos digo. Y luego me di cuenta que la Unión Europea por ese tiempo había aprobado una normativa europea de consumo, pero claro, ya sabéis, aquí la sofisticación no rige. Entonces, había sido yo. Una normativa por la cual se permitía a la industria procesar proteínas de insectos machacados como especia de alimentos o algo así, ¿no? Entonces, bueno, este señor estaba convencido de que yo estaba haciendo un programa alimentario para la Nueva España, roja, por supuesto, en la que no había carne, pero todos comíamos grillos, ¿no? Entonces, claro, te pones a pensar y dices, a ver, ¿cómo me ha podido pasar esto? A mí me pasa a menudo, todavía, me monto en un tren, el del chuletón, y es como, ¿pero qué le pasa a la gente, no? Yo de nacimiento soy de Logroño, y me mandó mi primo a las pocas semanas de que pasara lo del chuletón, ir a Macrogranja, fueron 2 episodios distintos, pero bueno, por aquella época, y me manda mi primo y me dice, mira lo que han hecho en este bar, ¿no? Y yo estaba asustado, ya, porque a mí en Cantabria me nombraron persona no grata en restaurantes, ¿no? Es decir, como, o sea, no me pilla de paso, pero tampoco entiendo la mala fe, ¿no? Y mi primo me pasó y era un menú, pues había una tabla, pues la típica tabla que suele ser de chacina, de jamón, ¿no? De todo ese tipo de cosas, también, que están ricas, vale, muy bien, adelante. Y se llamaba Menú Ministro Garzón. Le habían cambiado el nombre, se llama Menú Ministro Garzón, ¿no? Entonces, al poco tiempo estaba en la Feria de Sevilla, cogí un trozo de jamón, la verdad, lo podéis mirar en vuestros móviles, Garzón, Sevilla, jamón, vale, con esas 3 lo tenéis resuelto, tenéis la foto. Y un ciudadano de esto de la policía de Vox me hizo una foto, porque claro, él vio tremenda agravio, ¿no? Y me hizo una foto y claro, el periódico de más rigor del país, OK Diario, pues sacó la gran hipocresía. Lo que quiero decir es que la mayoría de este país cree que yo voy a prohibir la carne, todavía hoy. Y yo nunca llegué a decir eso. Entonces tenemos un problema de mediación entre lo que uno quiere decir y lo que le llega a la gente. Me pasó de una forma más gravosa, porque estas son anécdotas que no son tantas anécdotas, porque cuando me pasan tanto, algo está diciendo, ¿no? Pero con el tema de la macrogranja, yo hice una entrevista en The Guardian en la que dije lo de las macrogranjas y la ganadería extensiva, que mucho mejor la extensiva, que la macrogranja, pues claro, al final es una condensación. Para alimentar esas vacas tienes que deforestar Brasil para traer el pienso, contaminan el suelo, contaminan el agua, contaminan el medio ambiente con las emisiones de metano, desplazan a la ganadería tradicional, bla, 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 lo conocéis. Así que eso es lo que yo dije. Pero, claro, el titular era Garzón dice que la carne de España es muy mala, de mala calidad, creo que decían, y que yo, pues, que estaba en contra, básicamente. Entonces, claro, le preguntaron a todas las asociaciones de ganaderos. Todas. A UPA, a COAG, a SAJA, y claro, le pusieron el enchufe. Imagínate que David ahora es de COAG y le dice, a ver, David, ¿qué te parece que el ministro Garzón diga que la carne que tú vendes es una mierda y que mejor que los españoles no consuman nunca y tú te mueras en el desempleo? ¿Qué opinas? ¿No? Esto fue más o menos lo que le preguntaron. Entonces, claro, imaginaos el despropósito de alguien que no había escuchado mis declaraciones, lo que pudo decir, ¿no? Y claro, me llamó mi padre, oye, ¿estás bien? Te están criticando, no te ha dejado ni uno sin criticar. Y yo pedí las reuniones con esas mismas, tengo un estilo templado y dije, bueno, me voy a reunir con ellos a ver qué les pasa, ¿no? Y me reuní con ellos, es verdad que con una SAJA no saqué nada, ¿vale? Pero con las otras dos empezaron, le dije, a ver, os voy a contar lo que yo opino. Se lo conté. Y me dijeron, pues es que yo opino igual. Y digo, bien, habéislo pensado antes de insultarme. O sea, porque aquí hay un problema. Si tú estás de acuerdo conmigo, pero construyes una narrativa en la que yo soy un terrorista de Estado, pues tenemos un problema, ¿no? Y ese problema tiene que ver con los medios de comunicación también, con el traslado. Y hay algo previo que tiene que ver con, además, qué tipo de discurso mandamos, porque a lo mejor el mío no era oportuno o lo que fuera. Ese es otro debate, ¿no? El debate de qué tipo de discurso podemos hacer. Y yo creo que lo que no nos damos cuenta es que estamos tan en la inercia, tan dentro de los bosques, pegados al árboles, estamos tan dentro que no nos damos cuenta de que vivimos en burbujas. Toda política económica hoy es política climática y no lo usamos como tal. O sea, una de las cosas más alucinantes
de los últimos años es que hemos tenido una dana que se ha llevado por delante, desgraciadamente, a no sé cuántos, a 240 personas al final, no me acuerdo, y no la hemos no ha sido un debate público sobre el cambio climático. No ha sido sobre eso. Pero es que pasa continuamente. O sea, tenemos incendios y rara vez tiene que ver con eso cuando tienes una base de fondo. Claro que no es el único factor, claro que hay otros factores como todo, pero es que tenemos un problema adicional. Hemos tenido una cosa no relacionada con el cambio climático, como es los accidentes de trenes en Adamuz, pero es que inmediatamente eso ya está arreglado en Andalucía y yo sigo sin poder ir a mi tierra, Málaga, porque con las últimas inundaciones hubo corrimientos de tierra y las infraestructuras están bloqueadas. No hay tren hasta Málaga hasta finales de marzo. Y eso sí es cambio climático. Eso es una tierra que, claro, fue urbanizada de manera masiva, de manera que los árboles no retienen el agua y cuando se pasa de llover, que tenemos fenómenos extremos, climáticos más extremos cada vez, pues evidentemente tienes unas infraestructuras que no están preparadas para eso. Pero es que esto ya pasó con el Levante valenciano hace unos cuantos años con el temporal Gloria. Y no somos capaces de metabolizar estos acontecimientos en clave climática. ¿Por qué no hablamos de transporte y de rodalías y en lo que pasa en Cataluña en términos climáticos? Lo que hace falta es infraestructura, pero hace falta infraestructura no solo para mantener eso, sino para desplazar el vehículo privado que contamina. Entonces, tú puedes hacer una política climática desde el punto de vista de algo que lo opera la gente convencionalmente. Yo, como tengo la desgracia y fortuna, no voy a decir nada, aunque ya no me siguen los periodistas, pero, bueno, perdonad por lo que sois y estáis aquí, pero que no se me malinterpreta tanto como antes, de vivir en Madrid, pues yo veo a mucha gente que echa 1 hora y media para ir a trabajar y otra hora y media para volver. Entonces, y porque no hay transporte público. Entonces, hablar de transporte público es mejorar la vida de la gente y al mismo tiempo desplazar coche privado que emite emisiones. Pero esto cuesta arrancarlo de los programas tradicionales de izquierda en esos códigos. En el código de precios sí, es que es más barato, no sé, las tradiciones de capital-trabajo siguen teniendo mucha fuerza y son necesarias, pero nos cuesta más incorporar otras dimensiones que tienen mucho que ver con el día a día, ¿no? Y yo creo que hay un punto de hablar de vivienda. Yo soy muy republicano, no solo porque los Borbones me caigan mal, porque estoy informado históricamente de su pasado y de su presente, sino porque creo que es una tradición política fundamental, que es hablar de la libertad en términos de garantía positiva. Es decir, libertad no es solamente que la gente pueda entrar a un supermercado. Si no tienes dinero y puede entrar a un supermercado, no me sirve de nada. Es la concepción de libertad negativa. Libertad positiva es que la gente tenga unos mínimos de vida satisfechos, simplemente por ser ciudadano. Entonces, eso que inspira el hecho de que la sanidad sea universal, debería servir también para hablar de vivienda universal. Pero ahí chocas ya con los intereses materiales y también, por cierto, climáticos en términos del papel de la construcción en nuestro país, etcétera. Pero garantizar un mínimo en términos de sanidad, de educación, de sectores fundamentales, a mi modo de ver, es una cosa que la gente entendería perfectamente. Lo que pasa es que nos cuesta vincularlo todo y construir una narrativa fácil. De hecho, con la humildad que he podido sacar, o sea, que al final se ha convertido en una herramienta humilde, intento que se construya una narrativa distinta. Yo no he hecho ningún acontecimiento verdaderamente novedoso ni ninguna innovación conceptual en este libro, pero sí he cogido muchas cosas que se leen normalmente de manera compartimentada y he creado una narrativa que te da una visión distinta. Y yo creo que eso sí ayuda, pero nos ayuda también incluso a proponer las cosas en el día a día, ¿no? Esos discursos. Fijaos que ese salto de discursos grandes es que nos cuesta darla. Y lo digo además como alguien que ha sido coordinador federal de una organización política nacional y con la experiencia política que tengo. Vinculando con las demás preguntas, diría, sobre la pregunta de la reindustrialización de Estados Unidos. A mí la sensación que me da es que Estados Unidos está a la desesperada, porque está defendiendo su hegemonía, no está a la ofensiva, está a la defensiva. Y eso se nota. Y el clima de Estados Unidos es un clima horroroso. Por cierto, que nos debe hacer reflexionar. Yo tengo muchos amigos de la izquierda norteamericana que ni ellos, que habían tenido ya a Donald Trump de presidente, se esperaban que un día fueran a tener a una organización paramilitar disparando a bocajarro a manifestantes. Ni ellos se lo imaginaban. Y estas cosas pasan. Y esto es otra cosa que la izquierda también creo que nos cuesta, ¿no? O sea, no la izquierda, la población en general. Estamos tan invadidos por unas producciones culturales, cines, libros, que tratan la distopía como un evento catastrófico, que no nos damos cuenta de que las cosas pueden ir por otro orden. Es decir, es muy habitual, ponemos Netflix, cualquier
plataforma y vemos series que, no sé, pues un virus se carga a la mayoría de la población, un meteorito se funde el planeta y los que sobreviven, ahí empieza la serie, ¿no? De los que sobreviven en un mundo bastante infeliz y ya sea un meteorito, los zombies, un virus, lo que fuera, y es un mundo donde honestamente no apetece vivir. Pero lo que determina ese punto de salto suele ser una catástrofe de un evento, ¿no? Un único evento. Yo creo que la realidad se parece más a Días al Días, al cuento La Criada, que son procesos progresivos, en los que no te vas dando cuenta cómo te has incorporado y de repente tienes al ICE disparando a manifestantes. Y no te has dado cuenta del todo. Has percibido cosas, has visto señales, pero no las has metabolizado, no te ha dado tiempo para darte cuenta de repente que hay un sistema nuevo. Y esto tiene que ver con lo que decía antes la democracia, lo preguntaba alguien. Es que hoy, en democracia, con unos mínimos estándares, solo vive el 30% de la población del mundo. El 30%. Para el 70% de la población del mundo, del resto, no viven en democracia. Viven en regímenes dictatoriales, autoritarios, no viven en lo que nosotros consideramos como una democracia, ¿no? Entonces, lo que le está pasando a Estados Unidos tiene que ver con esa reacción. Es difícil analizar desde el punto de vista económico si Donald Trump va a conseguirlo, porque los mecanismos que está utilizando no son los convencionales. No son los que suelen hacer los análisis económicos de previsiones y demás, y cálculos de aranceles. Porque Estados Unidos, en términos competitivos, no debería haber tenido las empresas estadounidenses privilegios para capturar el petróleo de Venezuela. Por un mecanismo meramente económico, no debería tener privilegios sobre Venezuela. Lo que pasa es que ha conseguido garantizarse militarmente la cadena de suministro del petróleo de Venezuela. Entonces, ¿con esa apropiación puede conseguir objetivos que satisfagan a su base electoral? Podría ser. Entonces, ahí hay varios debates importantes porque Estados Unidos lo que está intentando es garantizarse que las cadenas de suministro de los bienes que necesita, entre ellos los minerales críticos, están para ellos garantizadas militarmente y no para China. Por cierto, este es un debate importante porque a la izquierda nos cuesta mucho, por muy diferentes razones, hablar de gasto militar, pero el gran debate en Europa ahora es cómo concretas el gasto militar. Porque Estados Unidos quiere que subas el gasto militar, pero que no cambies nada más. Lo que significa comprarle a ellos el armamento y todo lo demás, que para ellos es un negocio y encima estás vulnerables a ello. El debate, por ejemplo en España, que está siendo uno de los debates sobre Indra es una empresa semipública, es que el gobierno actual ha puesto una normativa por la cual el incremento del gasto público, aunque no acepte llegar al 5%, en lo que sí acepta que sea solo para empresas de capital español y particularmente Indra, que es semipública. Y Estados Unidos está litigando, por cierto, con el favor de Vox y el Partido Popular, para que eso no sea así. Y la Unión Europea se está rebelando, porque además es que Estados Unidos está diciendo a la Unión Europea que debe de dejar de preferenciar el capital europeo en niveles armamentísticos, porque lo que se está disputando aquí es mucho más que simplemente unos acuerdos sobre gasto militar. Entonces, ese tipo de debates son fundamentales. Pero es que Estados Unidos está haciendo algo realmente nuevo porque está a la defensiva. Y es difícil saber si va a ser capaz de reindustrializarlo. A priori no lo está consiguiendo. Los datos que hay ahora no lo está consiguiendo porque sigue perdiendo empleo. Pero claro, no es fácil saber lo que va a pasar en los próximos tiempos porque, aunque nos parezca una eternidad, Donald Trump solo lleva un año. Entonces, en este segundo mandato. El debate sobre la austeridad es central. A mí me gusta mucho la redefinición que hacía Berlinguer de la austeridad, que desgraciadamente es una redefinición que se perdió, porque la austeridad hoy significa recorte neoliberal y demás, ¿no? Yo creo que sí es importante cambiar la concepción de la vida, sin llevar al equívoco de que puedo aceptar que el norte tiene que gastar menos energía y recursos materiales de lo que está gastando ahora, porque yo creo que hay que hacerlo. Pero la traslación política tiene que tener los matices suficientes para no llevarnos a equívoco de que todos tenemos la misma huella de carbono. Porque claro, lo he dicho muchas veces, pero me la voy a jugar otra vez también aquí. Creo que ninguno de vosotros y vosotras, después de salir de este acto, va a coger un avión privado. Creo. Igual sí, me sorprende algo, pero el otro día en lo de Bad Bunny en Estados Unidos, inmediatamente terminó, salieron 600 aviones privados. Cada uno de esa gente tiene un impacto ecológico que no tiene nada que ver ni siquiera con sus conciudadanos estadounidenses que estaban allí. Entonces, cuando hablamos de cambiar estilos de vida, hablamos de hacer un análisis mucho más de cirujano. Si nosotros tenemos que entender qué actividades deben crecer y qué actividades deben de crecer en función del impacto que tenga. Por eso los teóricos del decrecimiento nos dicen, venga, todos
Hay algunos que sí, que lo hemos hablado antes, ¿no? Que defienden una visión un poquito más dulcificada de sociedades del pasado donde había una limitación general para todos. Yo creo que la mayoría, sin embargo, defiende que hay algunas cosas que tienen que crecer, como los servicios públicos, por ejemplo, y otras que deben de crecer, por ejemplo, el gasto militar, o por ejemplo, los aviones privados, o por ejemplo, actividades que son insostenibles. Yo en Málaga, en mi tierra, ahora está lleno el pantano, al 70%, el de mi comarca, la Sarquía. Pero hace 2 años teníamos cortes de agua porque estaba al 5%, era solo lodo. Resulta, claro, ya sabéis que el regadío se lleva el 80% del agua en España. En mi tierra era mucho más, porque que el capitalismo, porque no fue otra cosa, el capitalismo decidió que en mi provincia había que producir aguacates y mangos. En la costa tropical se producían aguacates y mangos, porque al final, ¿quién quiere la pasa de la Sarquía? Un mercado extinguido. La pasa de la Sarquía es que está fea, a mí me gusta, pero que es fea de ver. Y cuando tienes el mango y el aguacate, no solo son bonitos, y que como lo demanda todo el mundo, es carísimo. Entonces era muy rentable. Entonces los agricultores fueron durante años tras años cambiando la producción tradicional, sostenible ecológicamente, habituada durante siglos a ese clima, por aguacates y mangos, que eran mucho más rentables y por lo tanto, bueno, además esto fue un cambio que se cayó la burbuja inmobiliaria y se hicieron todos agricultores porque el capital se movió rápidamente a ese sector. En mi tierra se veía perfectamente. Pues nada, todo producía aguacate y mango. Es verdad que hace mucho calor, se llama zona tropical, pero no llueve. Es decir, que eres tropical para el calor, pero llover no llueve. Entonces tiraban de regadío. ¿Qué pasó? Pues cuando tenías el embalse ya prácticamente nada, tenías la restricción del consumo de agua y los agricultores que seguían pinchando pozos ilegales para poder seguir manteniendo su producción. Tienes una contradicción como la copa de un pino que tampoco la izquierda fue capaz de metabolizar en clave climática y decir, oye, este es un problema de sostenibilidad a todas luces, ¿no? Es obvio que eso son cosas que tienen que ver con, hay algunas actividades que no se pueden sostener ecológicamente porque son intensivas en energía y son intensivas en consumo de otros recursos, como en este caso el agua. Creo que esa es la concreción, que austeridad a lo mejor es una palabra que ya está demasiado quemada, ¿no? Es un poco como de crecimiento. Yo soy fan de lo que quiere decir el decrecimiento, pero a la gente el crecimiento le gusta. Es decir, a mí me gusta que mis hijas crezcan porque si no crecen algo malo está pasando. Entonces que me digan, oye, no deberíamos crecer. Intuitivamente pienso que hay algo que está mal y yo tengo una cierta formación, pero la gente que no ha pensado en eso es que está directamente en contra de decrecer, ¿no? Creo que son palabras que tienen sus virtudes porque chocan contra el paradigma, pero que construyen de una manera políticamente más compleja. Y termino ya con eso, pues soy un chapas y me extiendo mucho, pero la primera pregunta, bueno, ya la he respondido un poco. Lo que sí quisiera decir es que yo creo que la izquierda tiene que conseguir, o sea, cuando hay que hablar de democracia, creo que solo es posible la democracia, creo que la democracia está en juego, creo que lo que estamos viendo en Estados Unidos es un cambio de régimen, es decir, cuando el ICE se va a Minneapolis, no se va al estado que tiene más inmigrantes, podría haber ido a otros, pero eran republicanos, se va al conflicto político para justificar leyes excepcionales. Se va a un cambio de régimen. Entonces, creo que hay países que pueden pasar de la noche a la mañana de ser considerados democracias a ser considerados dictaduras o regímenes autoritarios o como cada uno lo quiera llamar. Creo que eso es un proceso que se está viviendo y que para el que no estamos vacunados en España. Hay gente que puede decir, bueno, eso no va a pasar nunca en España, como mis amigos estadounidenses nunca van a ver a una fuerza paramilitar, ¿no? Yo creo que sí que hay que defender la democracia, pero que la democracia tradicionalmente no se ha defendido en términos teóricos, al menos hasta donde yo sé, y he tratado de escribir libros que van sobre ello y demás. La democracia se suele defender, la gente suele apoyar la democracia cuando tiene traslaciones a su vida cotidiana también. La democracia, bueno, las revoluciones también, ¿no? La revolución rusa no se hizo en torno al capital, se hizo paz, pan y trabajo, ¿no? Una conexión muy íntima con lo que la gente sufría. Yo creo que la izquierda tiene que ser capaz de conectar con una demanda ante una sociedad que ahora mismo está absolutamente desorientada. Hay ansiedad ecológica, ecoansiedad, hay incertidumbre, hay unos fenómenos sociales de mucha gente que percibe que el mundo está cambiando, pero que no sabemos qué es lo que viene. Creo que ahí es donde tenemos que dar para construir una mayoría. Claro, y ya termino. Mi libro tiene más preguntas que respuestas, yo lo admito. O sea, porque yo mismo tengo más preguntas que respuestas. O sea, tengo alguna
respuesta, o que yo creo que son respuestas, que para el debate están si son respuestas, pero tengo muchas dudas. Y me alegro un montón que hayas dicho que hay un montón de cosas que te han incentivado a pensar y a darle la vuelta, porque creo que es que ahora mismo necesitamos eso, necesitamos nuevas brújulas, por decirlo de alguna manera, y yo intento contribuir a ello. Perdón que me extiendo un montón. Gracias. Podemos hacer otra ronda si queréis, si hay más preguntas en el público. Sobre todo que pregunten mujeres que me han preguntado. Perfecto. Pero va de género, porque las mujeres suelen ser más renuentes a preguntar cuando tienen preguntas mucho más interesantes por lo general. Espera, que te pasamos el micro, un segundo. China tiene las tierras raras y los minerales que no quiso dar Japón en su momento y los utilizan. ¿De dónde los sacan? ¿Hacemos alguna más? De si alguien quiere para... Ahí. Sí, ¿no? No te preguntaba. Sí, se me escucha. Me gustaría que desarrollara por qué hemos llegado a este punto de secreto democrático que está desarrollado, y cómo crees que las sociedades en las que estamos ahora, estas personas que están abrazando la extrema derecha, ¿no crees que hay algo de que no les estamos reconociendo, no hay esa representación que deberían de tener y esa distribución, y por eso están tan cabreados y acaban desencantados? Sí. ¿Listo? Perdón, una más. Venga, sí. No es una pregunta teórica. El Principado de Asturias es un territorio especialmente goloso para empresas que quieren instalar nuevas tecnologías, por ejemplo, de almacenamiento de energía. Quería saber si tenías una opinión sobre, hay infinidad de solicitudes para instalación de proyectos de parques de batería. Quería saber si tenías alguna opinión sobre la viabilidad de esta tecnología y sobre los posibles riesgos que podría tener. Vale, sí, venga. Pues empiezo por la última y termino con la primera, que la de China es súper golosa. Yo creo que hace falta acelerar la transición ecológica en general y particularmente la transición energética. Tenemos que acelerarla porque la urgencia del cambio climático, bueno, no he profundizado mucho en ello, en el libro aparecen las razones, pero son bien conocidas, también en el libro están sintetizadas, porque se amenaza la vida misma, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que acelerar la transición energética aprovechando esa anomalía histórica que fueron los combustibles fósiles y aprovechando el conocimiento que nos ha dado nuevas tecnologías, entre ellas la solar y la eólica, aprovecharlas. Lo que ocurre es que en esta nueva ola también hay, no solo tecno-optimismo, que es como se suele definir a un montón de gente que considera que no hay que preocuparse por el cambio climático, dado que la tecnología tarde o temprano nos salvará, desde esa perspectiva mesiánica, hasta perspectivas de especulación económica que dicen, bueno, la salvación va a estar, no sé, en hidrógeno verde, cuando todavía faltan acreditaciones suficientes o credenciales suficientes ecológicas que garanticen que eso es una vía con un éxito asegurado, por ejemplo, ¿no? Yo creo que la clave está en la eólica y en la solar ahora mismo. O sea, creo que es importante que haya un despliegue notable, pero esto es a nivel agregado. Esto está siendo polémico en el movimiento ecologista porque hay una asimetría brutal en los territorios, porque los territorios son asimétricos incluso en densidad de población. Por ejemplo, Madrid es deficitaria de energía. Y hay otros lugares como Castilla y León que son excedentarios de energía porque tienen una población más pequeña y por lo tanto pues ahí se genera y se produce mucha energía que se consume en Madrid. Pero los costes, digamos, de la propia construcción de los parques fotovoltaicos o eólicos están teniendo lugar fuera de Madrid, ¿no? Digamos que Madrid no lo ve. Esto es un tema importante porque también ocurre con la minería. La transición ecológica, vamos a centrar en la transición energética. La transición energética, a veces cuando ves a una empresa o a un proyecto estatal que dibuja literalmente un dibujo
de cómo será la transición energética lo dibuja todo verde. La transición energética va a requerir una gran cantidad de minería. De hecho, la está requiriendo ya. El problema es la hipocresía de decir, vale, yo quiero la minería, pero no la quiero aquí. Quiero que el litio salga de Chile o de Australia. O quiero que, no, ese modelo de capitalismo verde que está en la frontera de extracción en otras partes del mundo, que yo no lo veo y que los costes ambientales están allí, pero que sí me beneficio de las baterías eléctricas. Pero las baterías eléctricas necesitan litio, necesitan el cobalto, ¿no? Eso de no verlo, ¿no? Las fronteras invisibles también operan ahí. Yo creo que la extracción de esos minerales es un coste necesario para la transición energética, pero es que la transición energética debería ir de la mano del decrecimiento de consumo y de energía. Es decir, utilizar la transición energética para lo que necesites, pero no para financiar, por ejemplo, permitidme que lo diga otra vez así, los viajes en avión privado a determinados sectores. Es decir, creo que hay que combinar la ecuación transición energética y decrecimiento, no elegir entre una de las dos, que es un debate en el que está inserto el movimiento ecologista, en el cual o eliges transición energética sin decrecimiento, que es un poco capitalismo verde, ¿no? Es como sigo extrayendo minerales para mantener el nivel de consumo insostenible energético, o elijo decrecimiento sin transición energética, luego es parecido a volver a las sociedades agrarias, pero con 8.000 millones de personas en el planeta, cosa complicada y no deseable, en mi opinión. Entonces, creo que la combinación de vamos a hacer una transición energética que seamos lo menos dependiente posible de los combustibles fósiles, etcétera, tiene que ir acompañada de una reducción del modelo de los flujos metabólicos, que es el nombre técnico de consumo de materiales y de energía. Y eso tiene que ir acompañado de lo que siempre en política pública hay, y es una evaluación de los costes y una distribución de los costes. Porque si no, lo que vas a tener es la minería solo en Extremadura y los beneficios en otras partes del territorio. Y eso no va a tener encaje desde una perspectiva progresista. Necesita un esquema compensatorio, un esquema debatido, diseñado, que no es la práctica que está teniendo habitualmente ni la Unión Europea ni nadie, que suele ser mucho más de voy a esquilmar este territorio con una empresa privada, vas a quedar todo con un beneficio alto, etcétera. Porque transición energética también es discutir quién hace la transición energética. ¿La hacen las tres grandes compañías energéticas o la hace una empresa pública con unos intereses distintos? Eso también es política pública compartiendo el objetivo, ¿no? Entonces ahí habría que ver. No es fácil, ¿eh? Yo he sido coordinador de Izquierda Unida como malagueño nacido en La Rioja y viviendo en Madrid, y he tenido que venir a Asturias un montón de veces como coordinador a la cuenca minera, a hablar con mis camaradas de Izquierda Unida que defendían y defienden la mina o diferentes modalidades de minería, ya distinta de la que fue hace 12 años, pero también de la pesca casi sin control o de la matanza de lobos también casi sin control. Yo he tenido que ir al barro, ¿no? Es que es un poco lo que hablaba antes, el mensaje simple, pues yo he tenido que vivir eso y he de decir que a veces lo he pasado muy mal. Es decir, porque es difícil y el carácter asturiano también es difícil para mí. Y he tenido que vivir situaciones complicadas, pero que ha terminado bien, ha terminado con final feliz. Seguramente no haya sido yo la persona más querida por esa gente, pero al final hemos encontrado un diálogo y un cauce que nos ha permitido gestionar ese conflicto de otra manera. Y creo que eso está dentro de la necesidad que tenemos también de que existan organizaciones y movimientos que dialoguen, porque si no, al final pasa un poco lo que nos decía la segunda pregunta, el desencanto democrático. Yo se lo decía antes a David en la entrevista, a mí hay una paradoja que ocurre hoy en día, ¿eh? España es ahora mismo una inspiración para la mayor parte del progresismo internacional. Y os puede parecer una brutalidad, pero yo he hablado con estadounidenses que flipan de lo que está haciendo Europa, pero hablas con franceses y también italianos, que no existe la izquierda en Italia ya, que tienen a Meloni, a la extrema derecha gobernando y que se preguntan cómo España, siendo vecino, ha podido evitar eso. En Francia igual. Hay un clima, bueno, y en el Reino Unido, que cada uno vive su episodio, pero lo encabeza la extrema derecha las encuestas. La extrema derecha de Reform. Entonces, hay un clima, y en América Latina ni os cuento también de idealización, porque cuando vemos las cosas de fuera siempre nos parecen más maravillosas que las que cuando lo vemos desde dentro, ¿no? Pero eso es perfectamente compatible con que no sea suficiente para resistir. Perfectamente. ¿Por qué? Porque mi sensación es que no se ha derechizado la población española en su conjunto.
Creo que hay una derechización de la derecha española tradicional que se ha ido radicalizando en una competición entre las derechas, ¿no? Yo lo viví, PP de Pablo Casado, Ciudadanos de Albert Rivera, a ver quién era más facha y decía la tontería más grande. Ellos pensaban que estaban simplemente compitiendo por ver quién decía más veces traidor. Acordaros aquella, si lo recordáis, de Pablo Casado, que insultó 17 veces en una sola convocatoria de prensa a Pedro Sánchez y luego Ciudadanos pues intentaba recuperar. La política construye. Eso parece inocente porque parece un juego de Risk entre políticos, pero eso va a los medios de comunicación y acaba llegando a vuestra cena de Navidad. Al menos a la mía ha llegado. Entonces es gente que de repente, bueno, pues llevamos 8 años diciendo que el gobierno es ilegítimo, pues claro que es ilegítimo. Llevamos 8 años leyendo a Eduardo Inda y a un montón más de gente, pues claro que eso es así. Y son traidores, ¿no? Y al final yo lo he vivido en eso. Os cuento una anécdota, porque a mí me gusta defender las anécdotas que no son el CIS, pero algo ayudan. Cuando mi mujer estaba embarazada y estaba a una semana de dar a luz a mi hija Olivia, la mayor, estábamos en Málaga, sin escolta ni nada, yo era diputado simplemente, además era en mi ciudad, en mi pueblo, Rincón de la Victoria, y apareció un tipo que me reconoció en la misma urbanización en la que yo estaba y empezó a decir, hijo puta, mételos en tu casa, no sé, traidor y un montón de cosas más porque el tío va un poco afectado. Y vino a pegarnos y le dije a mi mujer, vete de aquí. Yo perdía la pelea fijo, o sea que yo no estoy en plan película norteamericana, o sea, yo para pelear no soy. Por eso decía lo de los mineros antes, que era complicado. Pero es lo que me salió y a mi mujer le salió no irse. Entonces el señor vino, que venía con una maceta, que nos quería agredir con una maceta, nos dio un empujón, bueno, no pasó nada. Fue un susto, el tipo se siguió, nos dio un empujón, nos agredió, no nos caímos, pues podría haber sido un desastre. O sea, podría haber sido un desastre brutal, ¿no? Pues inmediatamente la Guardia Civil lo buscaron, lo detuvieron al día siguiente y en el juicio rápido que se hizo, dijo que es que había estado bebiendo, viendo la tele y que habían visto cómo invadían su país. Era verano del 2018, en Málaga. Y habían visto cómo invadían su país, quería decir que había visto en la valla de Melilla un montón de gente saltar a su país. Y que al verme a mí, después de eso, había considerado que tenían que salvar al país. Y lo dijo tal cual en el juicio. Entonces, vale que es uno y que es, pues me tocó el idiota, ¿no? No sabemos cuántos idiotas de ese nivel hay, pero hay muchos. Y basta que uno haga una tontería para que veamos lo que pasa en otros países donde ha habido asesinato, violencia política, en Estados Unidos, en el Reino Unido. Esas cosas pasan, ¿vale? Que no son accidentes. Lo importante es que detrás de todo eso lo que hay un proceso en el que la política construye un electorado. El PP, su mayor error, en mi opinión, es que al competir contra otros actores radicalizó a su propio electorado. Y cuando radicalizó a su propio electorado, ese electorado se sintió traicionado por la moderación del propio PP, porque ya había otros que le atraían más. Esa lógica de retroalimentación es algo que está sucediendo en la derecha española, pero no está sucediendo en el conjunto del país. Lo que está sucediendo en el conjunto del país, a mi modo de ver, es que la izquierda está desafecta. Y yo lo entiendo. Porque hay mucha gente que, a pesar de esto que os he dicho del gobierno de izquierda que genera mucha inspiración, si al final tú tienes un gobierno que es tu gobierno, ¿no? El que tú has defendido, que en la cena de Navidad defiendes, porque al final, bueno, pues hasta tú defiendes a Pedro Sánchez, y dices, pues yo es que me paso el día debatiendo con él y me dijo lo del chuletón al punto, pero al final le acabas defendiendo, ¿no? Le acabas defendiendo, porque todos acabamos defendiendo, pues a alguien que se ha convertido en el símbolo de lo que odia la extrema derecha. Si tú en ese momento tienes a tu gobierno, pero tu gobierno es incapaz de hacer cosas que en tu vida cotidiana te mejoran la vida, como el acceso a la vivienda, pues tú no te conviertes en alguien de derecha ni de extrema derecha, pero te quedas un poco como frustrado, como desafecto, como, bueno, pues a lo mejor para votar ya no voy a hacer tanto esfuerzo. Eso le pasa a mucha gente. Le pasa a mucha gente porque nosotros creemos que la política se lee en capas muy sofisticadas, como hacer un libro, venir aquí o debatir en los debates interminables de la vida de Brian, es decir, las izquierdas de este país, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que la gente procesa la política de una forma mucho más sencilla. Y si al final tus condiciones de vida, hace 7 años cuando había un gobierno, entró el gobierno, se fue Mariano Rajoy y ahora no han cambiado tanto y tu alquiler se come la mayor parte del sueldo y no ves que se pelee, porque eso es otro tema que se lo decía David, y no ves que se pelee. Porque yo lo que digo muchas veces, lo decía cuando estaba en el gobierno, digo, es que hay que dar las batallas. Si las perdemos en el Congreso, pues las perdemos en el Congreso, pero la sociedad tiene que ver que estás peleando. Pero hay muchas veces que la inercia institucional, que es un tema interesante para profundizar, porque la mayoría de los funcionarios que me he encontrado en el ministerio son conservadores, no, lo siguiente.
¿vale? Y además con condiciones materiales de vida que reíros vosotros de lo que podríamos llamar privilegiados, porque, bueno, también viven en Madrid, se relacionan normalmente entre ellos, ¿no? Se casan entre ellos, forman unidades familiares con 150.000, 160.000 euros al año, van al colegio privado, van a la sanidad privada, son funcionarios, empleado público, pero claro, tienen un eje conservador y encima lo que pasa en este país, que esto no es Alemania, que en Alemania hay cosas del Estado que están en Frankfurt, en Berlín, en Múnich, ahí en Madrid están todo. Es que en Madrid está la Dirección General de Pesca. No sé si somos conscientes de lo que significa eso. O sea, porque el Estado está en Madrid. Y claro, eso genera una élite funcionarial que tiene unos problemas muy importantes sobre la que no se debate. Y la izquierda suele no querer debatir, como son empleados públicos, tampoco entra en ese debate. Pero bueno, cuando tú tienes todas estas circunstancias y tienes todo esto en contra, tienes unos frenos de mano echados de antes. Y yo lo he visto. Políticas que podían haber sido valientes se frenaban como autocensura del gobierno, ¿no? Entonces, el caso de vivienda, sí, yo sé que el PSOE no quiere, ¿vale? Pero yo creo que habría que presentar una cosa radical de vivienda, que la gente viera que te estás enfrentando a los fondos, pero también al rentismo que está inoculando todo eso y que tienes una propuesta mucho más radical. Que la pierdes porque Junts vota como los de derecha, pero que te creías que eran. Quiero decir, que la gente lo vea. Pero si tú no lo haces porque lo vas a perder y tienes miedo al titular, es que has perdido ya. Porque la gente no te ve luchar por ellos. Entonces yo creo que en política hay batallas que hay que perder, o mejor, que hay que darlas, y si las pierdes, pues que haces un ejercicio de explicación también. La he perdido porque son fachas, los otros. Las he perdido porque no tengo correlación de fuerzas favorable. Pero luego, si no, es muy difícil. Y creo que la gente, permitidme que ya lo diga así, la gente también está deseosa, y creo que eso tiene mucho que ver con el debate de Rufián y Delgado y todo esto, la gente está deseosa de gente con punch. O sea, la gente está deseosa de dirigentes que digan las cosas un poquito más claras. Se puede ser radical y ser elegante, pero hay que tener el puntito de meterlo. Si la gente lo que percibe es una izquierda dirigida por dirigentes tecnócratas que podrían estar ahí o en el Banco Central Europeo, pues la verdad es que la motivación se te disminuye, ¿no? Es como la libido, desaparece. Pero creo que la gente necesita sentirse identificada con gente que te defiende. Es que es mucho más sencillo que todo. O sea, y eso no está terminando de suceder. Pero si se consigue, y se puede conseguir, yo soy optimista en esto, creo que es que España sigue siendo progresista. Además, todos los indicadores lo plantean. Miráis el indicador que está reventando a las izquierdas en toda Europa y no está en España, que es el odio a los inmigrantes. En España, los inmigrantes son valorados en un 60% positivamente. Es el indicador más alto de todos los países de la Unión Europea. Y solo valorados negativamente en un 20%. A pesar de la ofensiva brutal que hay de la ola reaccionaria. Y la sociedad merece la pena, es decir, y te da mimbres. He hablado de ese indicador, como podría hablar de otros muchos, ¿no? Entonces yo creo que ahí se hace. Y ya paso a la última pregunta. Sí, termino con esa. No creo que haya que adaptarse al discurso de reaccionario porque veamos que crece la extrema derecha. Creo que eso es un error. En política lo hemos visto con estas corrientes que se llaman rojipardas, ¿no? Como los reaccionarios suben con un discurso antifeminista, entonces no defiendo el feminismo. Mal, error. Como los reaccionarios suben diciendo que la crisis ecológica no sé qué, entonces tampoco tengo que ser verde. No. Yo creo que debemos ser capaces de integrar los discursos woke, por ejemplo, ¿no? Que ellos dicen, bueno, hay que ser anti-woke. Pues no, yo creo que puede ser woke. Además, las experiencias que están funcionando ahora, aunque sean a nivel local, como Mandani en Nueva York, pero también como Zach Polanski en el Reino Unido, son experiencias que integran los discursos de la diversidad, del pacifismo, que son capaces de hablar de vivienda al mismo tiempo que todo y que van modulando en función de las circunstancias territoriales. Y, por cierto, que sonríen, que también es algo que nos falta a la izquierda un montón. Pero la semiótica es fundamental. Os lo cuento como anécdota porque muchas veces la izquierda no pensamos en eso. Se ha atribuido a otra mucha gente, pero el origen es Pablo y yo, ¿vale? Pablo estaba súper preocupado en el 2014, 2015, porque él entonces estaba defendiendo lo conozco hace mucho tiempo, cuando competimos ya nos llevábamos bien. Teníamos nuestras diferencias, pero era así. Y Pablo estaba muy preocupado porque él estaba defendiendo una izquierda a lo Laclau, el populismo de izquierda, que teóricamente decía que había que ser más moderado, ocupar, es una traducción, ¿vale? Pero ocupar un espacio más intermedio. Entonces estaba súper preocupado porque él no quería parecer comunista, pero llevaba una coleta que a todo el mundo le parecía comunista. Entonces él estaba muy fastidiado por eso. Y además me lo decía, es que Alberto, es que tú, que eres comunista, como vas con chaquetita, no lo pareces, ¿no? Y es verdad, tú te encuentras a la gente y la gente de derecha dice, tú eres un niño bueno, un niño de bien, ¿no? No, yo soy del Partido Comunista, pero no serás tan así, no, porque
chicos, y mira cómo viste, ¿no? Y Pablo, por mucho esfuerzo que hacía, ¿no? Es un esfuerzo, pero ya llevas una coleta, pues le faltaba el piercing. Quiero decir que la semiótica, la imagen, los prejuicios simbólicos son fundamentales en la política de hoy en día, porque no vivimos en el siglo XIX de las grandes fábricas con sindicatos, movimientos de masa, los partidos políticos, no me importa el dirigente, aunque en realidad siempre importaron los dirigentes, pero bueno, en cualquier caso hoy importan más que nunca, ¿no? Entonces eso es fundamental y creo que ahí, en ese punto, tenemos que ser capaces de sonreír más, porque la gente lo que quiere es no estar cabreada, o sea, que la gente, pensad, vosotros mismos seguro, jornadas laborales extenuantes, llegas a casa, tienes que poner la cena, la comida, los niños, no sé qué, no sé cuánto, y pones la tele y sí, tú eres muy ideológico, pero necesitas un poco de esperanza también, ¿no? Y tú ves a Zans Polanski o a Mandani y están todo el día sonriendo. Y te están diciendo cosas súper radicales, muy radicales, y para su cultura política más, que estamos hablando de un mundo anglosajón, que esto no es el mundo continental de España donde existe sanidad pública y educación pública. Te están diciendo que Armand la Marimorena va a poner una guardería pública, como en Nueva York. Y te lo están diciendo pues sin parecer que te están regañando. Y eso parece que ayuda, ¿eh? Entonces, bueno, yo lo dejo aquí, que ahora como ya no respondo ante nadie, pues lo digo. Y la última pregunta, la de China, ya terminamos, es una pregunta súper delicada, porque la izquierda, de la tradición política a la que yo me identifico, a la que yo procedo, las cuestiones internacionales las suelen ver con una inercia de Guerra Fría, ¿no? De buenos contra malos, que no ha desaparecido con la desaparición de la Guerra Fría. Entonces hay una tendencia a idealizar a China simplemente porque es antiamericana, que es también para ponerla entre comillas. Porque China al final no solo prosperó con unos costes laborales usando la mano de obra barata, la ultraexplotación, la superexplotación, sino también un coste ecológico brutal. Pero no solo eso, sino que China, que es un bloque del que podemos aprender mucho, ya lo he citado, y política industrial, etcétera, está siendo constituida como el centro regional de unas periferias también regionales. Es decir, esto es que muchas veces la izquierda es difícil de entender o de aceptar. La Unión Soviética también tenía una división internacional del trabajo según la cual Ucrania era el granero y otros jugaban un rol periférico, y eso era ya la Unión Soviética. Pues China también tiene unas cadenas de valor global donde el resto de países son suministradores de materias primas. Y quien se queda mucho de los beneficios de los réditos es la propia China, ¿no? Lo que sí tiene China es una estrategia a medio y largo plazo que les ha permitido colonizar el mundo de manera estratégica con una inversión no militar, sino económica, que consistía en, bueno, pues yo invierto en esta mina, en este sitio, y te pongo 3 o 4 escuelas de cole para erradicar el alfabetismo en África, en esas regiones donde se haya puesto, me gano la complicidad, que es muchísimo mejor que cualquier otra alternativa, pero no deja de obedecer a un intento de control de la cadena de suministros por parte de un único país, ¿no? Entonces hay un gran debate teórico sobre el que yo no pienso posicionarme aquí, no por respeto a vosotros, sino porque es un lío, respecto al papel, si China es o no imperialista, por ejemplo. Y hay millones de debates, millones de argumentos, pero lo que sí es cierto es que, desde luego, podemos aprender cosas de ellos, en mi opinión, pero también tenemos que entender que los costes de ese proceso han sido sumamente importantes y lo siguen siendo, ¿eh? Que cuidado con ser periferia de China o ser un minero explotado en una producción que luego contabiliza como producción china, que también la izquierda tendemos a idealizar rápidamente al primero que pasa por allí, ¿no? Perdón, ya está. Yo pido perdón un montón, pero por si acaso, pero es que es verdad que hablo mucho. ¿Listo, no? Sí. Pues muchísimas gracias.